el planeta del Zenosama, ambos reyes del todo comenzarían a sentirse extraños, ya que algo no andaba bien. ¡No puede ser!, dirían ambos Zenosamas aterrados. Daishinkan llegaría al instante. Gran señor, creo que lo ha percibido, diría Daishinkan. Sarnak despertó de su sueño eterno, diría un Zenosama. Sí, Sarnak despertó, diría el otro Zenosama. Saben que los ángeles somos imparciales y no debemos de meternos en conflictos entre reyes del todo, diría Daishinkan. Pero si hay algo que desea que haga, estoy a sus órdenes. Sí, hay algo. Sí, hay algo, dirían ambos Zenosamas. En el planeta de Bills, Whis acababa de recibir un comunicado por parte de Daishinkan. Vaya, qué momento, diría Whis. Whis, ¿qué sucede?, diría Bills. ¿Recuerda aquella historia sobre un ser llamado Sarnak?, diría Whis. Sí, mi madre me contaba sobre sus historias, diría Bills. Pues no son historias. Existe y va a destronar al rey del todo, diría Whis. ¿Qué?, diría Bills aterrado. No lo entiendo. ¿Cómo que de verdad existe? Es un asunto entre los reyes del todo. En cualquier momento debe de estar por reclamar el dominio de los 12 universos, diría Whis. Espera, ¿y cómo es él? ¿Acaso es como Zenosama?, diría Bills. Whis quedaría en silencio por un momento. No sabía cómo decírselo, por lo que le mentiría. Oh, es mucho más tranquilo que Zenosama, diría Whis. Con su permiso, debo de hacer algo. Whis iría hasta la Tierra en busca de Goku y Vegeta. Los encontraría entrenando cerca de la Corporación Cápsula. Vaya, qué fortuna que los encontró juntos, diría Whis. Whis, ¿acaso sucede algo?, diría Goku. Imagino que ya estás listo para entrenarnos, diría Vegeta. Nada de eso, diría Whis. Tengo malas noticias, aunque no tan malas para ustedes. Whis le contaría la historia sobre Sarnak, el antiguo rey del todo, de cómo fue encerrado en un sueño eterno quedando Zenosama en su lugar. Entonces, ¿Zenosama le robó su cargo?, diría Goku desconcertado. Algo así, diría Whis. ¿Y qué hará este sujeto?, diría Vegeta. Es el rey del todo, puede hacer cualquier cosa. Pero por si acaso, Zenosama pidió que hiciera algo con ustedes, diría Whis. Whis tocaría con su báculo a cada uno de ellos. Goku y Vegeta se cubrirían de una extraña energía. ¿Qué es esto?, diría Goku. Inmunidad, diría Whis. ¿Inmunidad a qué?, diría Vegeta. El rey del todo puede desaparecerlo todo, menos a los ángeles, pero nosotros somos seres imparciales, por lo que no podemos actuar, diría Whis. Solo les di un poco de mi esencia. No lo entiendo, diría Goku confundido. Ya lo entenderán, diría Whis. Ahora debo irme. Les deseo suerte. ¿Suerte?, diría Vegeta sin entenderlo. Whis se iría de allí directo al planeta de Bills. Minutos más tarde, todos los dioses estarían reunidos en el planeta de Zenosama. Los reyes del todo se encontraban realmente aterrados. Sarnak llegaría, aterrando a todos con su presencia. Cada uno de los dioses habían sido advertidos de la historia de Sarnak. ¿Con qué hay dos de ustedes? ¿Quién es de la otra línea temporal?, diría Sarnak seriamente. Yo, diría Zenosama del futuro. Sí, se siente en el aire. Y han creado varias líneas temporales. Han estado muy observadores, pero poco activos, diría Sarnak. Gran Sarnak, si desea puedo ponerlo al tanto de todo, diría Daishinkan. ¿Por qué solo hay 12 conjuntos de dioses y ángeles?, preguntaría Sarnak. Ambos Zenosamas quedarían verdaderamente aterrados. Sucede que los 18 universos ahora son solo 12. Los ángeles correspondientes a los universos faltantes están en el plano celestial, al no tener actividad, diría Daishinkan. ¿En qué circunstancias fueron destruidos esos 6 universos?, preguntaría Sarnak. Es más, porque justamente fueron destruidos los universos del 13 al 18. Esto me hace pensar que simplemente fue un acto de disminuirlos. Ambos Zenosamas quedarían mudos, ya que no sabían cómo explicar que estos universos fueron destruidos simplemente porque un día ambos se levantaron de mal humor, aunque cada uno cometió el acto desde su línea temporal y por separado. No importa. Después de todo, es irrelevante, diría Sarnak. Sarnak reclamaría los poderes de Zenosama para él, ocupando oficialmente su puesto. Ambos Zenosamas realizarían una reverencia. Gran señor, estamos a sus órdenes y lo reconocemos como nuestro rey del todo, diría Daishinkan. Sí, está bien, diría Sarnak. Ahora hay que reconstruir todo. Disculpe, diría Daishinkan. Lo destruiré todo y lo volveré a crear, diría Sarnak. Espere, ¿qué pasará con los dioses?, preguntaría Bills aterrado. Espera, ¿de qué hablas?, diría Champa aterrado. Sarnak levantaría su mano. Esta brillaría tal cual como lo hacía Zenosama cuando desaparecía algo. Todos los universos comenzarían a desaparecer, quedando todo en la nada.
Mientras tanto, Goku y Vegeta sentirían una sensación extraña. Sus cuerpos brillarían. ¡Vegeta!, diría Goku. ¡Algo está pasando!, diría Vegeta. Ellos también desaparecerían junto con los 12 universos. En el planeta de Zenosama solo quedaban los ángeles y Daishinkan. Daishinkan, llama a los ángeles que ocupan los universos caídos. Habrá 18 universos como antes, diría Zarnak. Como ordene, gran señor, diría Daishinkan. Comenzaremos de cero. Reconstruiré todos los universos de nuevo, con una sola línea temporal y haciendo las cosas bien, diría Zarnak. En cuanto a los ángeles, espero que hagan un buen trabajo esta vez. Zarnak crearía los 2 universos nuevamente, crearía a Sarama para la construcción de las superesferas del dragón y también el árbol sagrado de donde nacerían todos los Kaioshins. De esta manera, pasarían millones y millones de años. Todo comenzaría a fluir de una manera similar a antes. Bills pasaría por distintos dioses de la destrucción y con el correr de los años llegaría el momento de ocupar el cargo de una versión de Bills. La mayoría de los dioses coincidirían con los conocidos, incluso bajo los mismos nombres. Ya así lo asignarían los ángeles. Un día Whis estaba en el nuevo planeta de Bills, esperando el momento que tanto ansiaba, el regreso de Goku y Vegeta. Si todo va de acuerdo a lo planeado, el señor Goku y el señor Vegeta deberían de haber nacido ya en el planeta Vegeta, pensaría Whis. Whis, ¿qué es lo que sucede? Te he notado muy pensativo todos estos días. Oh, nada, gran señor, diría Whis. ¿De verdad? Ya van varias veces que te encuentro observando el planeta Vegeta, diría Bills. Espero que no me estés ocultando algo. Para nada, señor, sonreía Whis. A diferencia de la historia original, Freezer aún no destruía el planeta Vegeta. Goku nacería como un niño normal, el cual crecería sin tener la necesidad de huir. De pequeño, sería reconocido por sus grandes poderes, ya que era más fuerte que su padre. Cielos, no lo puedo creer, diría Bardock. Con tan solo 5 años, mi hijo supera mis poderes. ¿Verdad que nuestro niño es muy fuerte? Diría Guinea emocionada. Mamá, tengo hambre, diría Goku. Pero si acabas de comer, diría Guinea asombrada. Un gran poder conlleva un buen apetito, diría Bardock. enseguida te traeré algo de comer, diría Guinea. Guinea le serviría más comida a Goku, aunque estaba realmente preocupada por él. Guinea, ¿qué te sucede? diría Bardock. No lo sé, solo tengo un mal presentimiento. Diría Guinea. Kakaroto es muy fuerte para su edad, temo que su poder llame la atención de Freezer. No te preocupes, lo verá como una buena herramienta de trabajo, diría Bardock. ¿Qué tal si lo ve como una amenaza? Diría Guinea. No, eso no pasará. Diría Bardock. De pronto uno de los soldados del rey Vegeta entraría. Bardock, el rey Vegeta lo solicita, diría el soldado. Por Dios, ¿ahora qué quiere? Diría Bardock molesto, ya que al rey Vegeta le caía muy mal. No lo sé, pero se trata de tu hijo, diría el soldado. ¿Qué pasó con mi hijo? Diría Guinea aterrada. Tal parece que se enteró de los poderes del niño y quiere ponerlo a pelear con su hijo, el príncipe Vegeta. Diría el soldado. ¿De verdad? Diría Bardock confundido. Así es, el príncipe Vegeta ha superado el poder de muchos Saiyajins, así que quiere ponerlo a prueba. Como se enteró del nivel de Kakaroto, lo eligió a él. Diría el soldado. De acuerdo. Diría Bardock. Espera, no creo que sea seguro. Diría Guinea. Tampoco sería seguro no presentarnos. Diría Bardock seriamente. Horas más tarde vemos a Bardock y Guinea llegar con Goku al castillo del rey Vegeta. Allí estaban Vegeta y su padre. Vaya, con que ese es el famoso Kakaroto, diría el rey Vegeta. Goku se escondería detrás de su madre y le sacaría la lengua. ¡Kakaroto! Llamaría a Guinea molesta. No te preocupes, eso significa carácter, diría el rey Vegeta. ¿No es cierto, hijo? No me interesa, diría el príncipe Vegeta orgulloso al observar hacia un lado. Bueno, a lo que vinieron. Quiero que tu hijo pelee con el mío, diría el rey Vegeta. ¿Puedo preguntar el motivo? Preguntaría Bardock. Ambos niños son muy fuertes para su edad, y me gustaría que se conocieran para que exploten su potencial, diría el rey Vegeta. De esa manera se desarrollarán como Saiyajins muy fuertes. No quiero, ese niño es feo, diría Goku. ¡Cierra la boca, insecto!, diría Vegeta furioso. No puedo creerlo, se comporta igual a mí cuando era pequeño, pensaría Bardock. Luego de unos minutos vemos a Goku y Vegeta en una plataforma de combate. Si estos se hacen muy fuertes, podrían destruir al tirano de Freezer, pensaría el rey Vegeta. Goku y Vegeta se pondrían en guardia listos para luchar. Ambos comenzarían a elevar su ki, mientras los radares de los presentes marcaban lecturas incluso más altas de lo normal. No puede ser.
Cada uno de ellos tiene 20.000 de poder de pelea, diría Bardock desconcertado. Goku y Vegeta se lanzarían el uno al otro chocando sus puños entre sí. Al momento del contacto, crearían una gran ventisca, pero algo pasaría entre ellos. Tanto Goku como Vegeta sentirían una sensación extraña. Ambos tomarían distancia el uno del otro y observarían confundidos sus puños. Eso fue raro, diría Goku. ¿Por qué siento que esto ya lo viví antes? Diría Vegeta. De pronto Goku y Vegeta pondrían los ojos en blanco. Ambos gritarían liberando gran cantidad de energía. Los radares de cada uno de los presentes estallarían por tanto poder que emanaban ambos. Luego Goku y Vegeta caerían inconscientes al suelo. Diría Guinea aterrada al ir por su hijo. Goku y Vegeta despertarían con dificultad. ¿Qué fue lo que pasó? Diría el rey Vegeta desconcertado. ¡Vegeta! Diría Goku. ¡Kakaroto! Diría Vegeta. ¿Acaso recuerdas todo? Preguntaría Goku. Sí, lo recuerdo. Diría Vegeta. ¿De qué están hablando? Diría Bardock. Papá, diría Goku. Lo siento, no puedo explicarlo aún. Vegeta, esto debe ser por ese nuevo rey del todo. Sí, estoy seguro que sí. Diría Vegeta. ¿Rey del todo? Diría Guinea confundida. Mientras tanto, en el planeta de Whis, el ángel se daría cuenta del despertar de Goku y Vegeta. Habían renacido con sus recuerdos y poderes gracias a aquella protección que les dio a ambos. Vaya, ya era hora. Ha pasado tanto tiempo. Diría Whis. Solo espero que todo salga bien. Whis, creo que sentí algo desde el planeta Vegeta. Podría ser un ki muy poderoso. Diría Bills. ¿Solo uno? Diría Whis. Oye, ¿por qué hablas como si supieras algo que no quieres decirme? Diría Bills seriamente. Por nada, señor Bills. Diría Whis. En el castillo del rey Vegeta, todos los Saiyajins observaban a los pequeños sin entender qué estaba pasando, ya que ambos hablaban como si fuesen adultos. Cielos, es como empezar de nuevo, diría Goku suspirando. Goku y Vegeta se encontraban en el castillo del rey Vegeta, con sus recuerdos y poderes intactos, pero también con una sensación de responsabilidad abrumadora. Sabían que algo grande estaba a punto de suceder y que su papel en el destino de los Saiyajins y del universo era crucial. Ambos darían sus explicaciones sobre lo que había pasado, aunque no tendrían tiempo para explicar la totalidad de las vidas que vivieron antes. Goku y Vegeta compartirían sus recuerdos y la historia de Zarnak. Explicaron que Zarnak había destruido los universos y que ahora estaban en un nuevo ciclo de creación, pero con la diferencia de que Goku y Vegeta recordaban todo lo que había ocurrido antes. También mencionaron que Whis había estado al tanto de su renacimiento y tenía planes que no habían revelado completamente. Entonces, ¿dicen que son amigos de los dioses? Diría el rey Vegeta. Eso no me suena nada creíble. Vegeta comenzaría a aumentar su ki y los radares de todos los presentes estallarían. ¡Vegeta! Diría Goku. A ver si con eso tiene dudas. Diría Vegeta. No puedo creerlo. De verdad tienen un poder asombroso. Diría el rey Vegeta. Y ahora tenemos que proteger los universos. Diría Goku. Kakaroto, espera. ¿Qué tal si dejamos todo como está? Diría Vegeta. No seas tonto. Este sujeto desapareció en nuestra realidad. Diría Goku. Si no lo hizo con nosotros fue por el favor de Whis. Lo sé, pero deberíamos de tomarlo como un regalo. Diría Vegeta. Después de todo, es otra realidad igual que la nuestra. Si eres consciente de que Freezer no destruyó este planeta y que las cosas en la Tierra serán diferentes, ¿no? Diría Goku. Un momento. ¿Qué están hablando de Freezer? Diría el rey Vegeta preocupado. ¡Insecto! ¡Acabas de asustarlo con eso! Diría Vegeta. Lo siento, tenemos que irnos. Diría Goku. Solo traten de no meterse en problemas. Mientras los Saiyajins presentes observaban con asombro y desconcierto a los dos niños que hablaban y actuaban como adultos, Bardock y Guinea se acercaron a ellos para entender lo que estaba ocurriendo. Kakaroto, ¿qué van a hacer? Preguntaría Bardock mirando a su hijo con preocupación. Bardock y Guinea estaban impresionados y preocupados por la carga que sus hijos llevaban. Sabían que debían prepararlos para el futuro y ayudarlos a comprender sus roles. Lo siento, ahora no tenemos tiempo para hablar, diría Goku. Goku se iría de allí y Vegeta lo seguiría. ¡Kakaroto, espera! Diría Vegeta al ir tras él. Mientras tanto, en el planeta de Bills, Whis había estado observando la situación desde lejos. Sabía que el despertar de Goku y Vegeta era el primer paso para enfrentar a Zarnak y restaurar el equilibrio en los universos. Señor Bills, ha llegado el momento de decirle la verdad, diría Whis al dios de la destrucción. Imagino que esto tiene que ver con tu especial atención sobre el planeta Vegeta, diría Bills.
En efecto, diría Whis, hablemos en un lugar más cómodo. Bills no lo podía creer. Zarnak había destruido toda la realidad existente y los había creado de nuevo. Entonces, ¿nos destruyó a todos? Diría Bills aterrado. Bueno, depende del punto de vista que tenga. Diría Whis, en realidad usted es un Bills similar al anterior. No son la misma persona, pero eso no quita que pueda correr con el mismo destino. No lo entiendo. Entonces no es tan peligroso. Diría Bills. No tiene sentido hacer algo contra él cuando en esta realidad ha hecho las cosas tan bien. Bueno, puede verlo de esa manera. Diría Whis. Whis, te prohíbo intervenir. Diría Bills. De acuerdo. Diría Whis como si nada. ¿De verdad lo dices? Diría Bills. ¿No vas a tratar de convencerme? No. Usted es el dios de la destrucción, es quien manda. Diría Whis. Entonces, si ordeno a Freezer destruir el planeta Vegeta, no te opondrás. Diría Bills. No, para nada. Diría Whis. Entonces llama a Freezer y dile que lo destruya. Si esos dos están dentro del planeta cuando éste explote, no habrá nada que puedan hacer. Explicaría Bills. Enseguida le doy el aviso. Diría Whis. Whis se comunicaría con Freezer para darle la orden por parte de Bills. De esta manera Freezer debería de ir a destruir el planeta Vegeta, aunque no había recibido explicación alguna. Demonios. No soporto a esos Saiyajins, aunque representan más de la mitad de nuestras tropas. Diría Freezer. No tengo más opción que hacer. Gran Freezer, ¿acaso el señor Bills le dijo por qué quería destruirlos? Preguntaría Berry Blue. No lo sé, y no puedo preguntarle o lo pagaría caro. Diría Freezer. Demonios, la incertidumbre me mata. Debe de haber algo que le molesta y no quiere decirlo. Diría Berry Blue. Lo mejor será acatar sus órdenes. Ve organizando a todos los Saiyajins que se reúnan en el planeta Vegeta. Inventa una excusa. Diría Freezer. Como ordene, Gran Freezer. Diría Berry Blue. De esa manera Berry Blue llamaría a todas las tropas Saiyajins que estaban fuera del planeta Vegeta para que acudieran a este. Horas más tarde, el aviso llegaría a todos los Saiyajins. Mientras tanto, Goku y Vegeta estaban entrenando en el planeta Vegeta, desarrollando sus habilidades y poderes al máximo. Sabían que necesitaban estar preparados para enfrentar a Zarnak cuando llegara el momento. Además de que se darían cuenta de que con sus pequeños cuerpos no tenían el mismo poder que antes. Kakaroto, esto no está nada bien. Dudo mucho que lleguemos al poder de ese tal Zarnak. Diría Vegeta. Lo sé, pero no tenemos otra opción. Diría Goku. Gine y Bardock llegarían para darles la noticia. Oigan, Freezer se dirige hacia aquí. Diría Bardock. Tal parece que tiene un aviso muy importante para todos. Diría Gine. Kakaroto, así fue cuando destruyó el planeta Vegeta. Diría Vegeta. Tiene que ser una broma. Diría Goku. Fue así. Primero los llamó a todos por un aviso importante. Y luego de eso dijeron que cayó un asteroide. Diría Vegeta. Yo me encontraba con Raditz y otros Saiyajins en una misión muy lejos. Y no fuimos porque ordené no hacerlo. Entonces, ¿Freezer quiere matarnos? Diría Gine aterrada. No te preocupes, mamá. Eso no va a pasar. Diría Goku. Goku y Vegeta se prepararían para lo peor. Podrían sentir el ki de Freezer acercarse. Creo que a pesar de no tener todos nuestros poderes, le podemos ganar igual. Diría Goku. Sí, el Freezer de este momento es muy débil comparado a nuestra época. Diría Vegeta. ¿Están hablando en serio? Diría Gine. Sí, sé que suena muy loco, pero así es. Diría Goku. Finalmente todos los Saiyajins serían reunidos. Freezer saldría de su nave y levantaría su dedo creando una gran bola de ki. A pesar de todo, disfrutaré de los fuegos artificiales. Diría Freezer. Whis en ese momento estaba observando todo desde su báculo. Señor Bills, ¿no quiere ver la destrucción del planeta Vegeta con sus propios ojos? Preguntaría Whis. No me interesa. Diría Bills. Sé que Freezer lo hará. Oh, bueno, luego no se queje. Diría Whis. Un momento. Diría Bills. ¿Tramas algo? Para nada. Diría Whis con una especial sonrisa que lo haría sospechar que sí. Te conozco perfectamente. Algo va a pasar y lo sabes. Diría Bills. Bills se acercaría a Whis para observar todo desde su báculo. Freezer lanzaría su ataque hacia el planeta Vegeta. ¡Ese desgraciado lo hizo! Diría Goku furioso. Goku y Vegeta elevarían su ki y volarían a toda velocidad hacia el cielo. Entre ambos lanzarían un ataque de ki. Lograrían contrarrestar el ataque de Freezer con normalidad. Todos quedarían desconcertados ante el espectáculo que veía. Los Saiyajins, sobre todo, que no se esperaban tal ataque. ¡Es increíble! Diría Gine. ¿De verdad Freezer iba a matarnos? Diría Bardock. ¡Es un desgraciado! Freezer no lo entendía. Su ataque había sido rechazado como si nada. Ahora entiendo por qué Bills me dio esta misión. Diría Freezer. Algo esconde este planeta.
¿Gran Freezer acaso piensa ir personalmente? Preguntaría Berry Blue. No tengo otra opción. La nave de Freezer aterrizaría en el planeta Vegeta. Mientras tanto, Bills estaba realmente furioso. Whis, mentiroso. Diría Bills entre dientes. Yo no hice nada, diría Whis. Ni le mentí. No es necesario que me mientas. ¿Sabías que algo como esto iba a pasar? Diría Bills. ¿De verdad cree que tenía todo planeado? Preguntaría Whis. ¿En serio crees que esos dos merezcan la pena vivir? Diría Bills. Solo piense que si regresan a Shinosama al puesto de Zarnak, usted podría quedar bien con él al apoyar al señor Goku y al señor Vegeta. Diría Whis. Oh, bien. Zarnak podría destruirme por traición. Diría Bills. Ah, bueno, una cosa de allá, otra de acá. Diría Whis. Bills tragaría saliva de los nervios. Sabía que estaba entre la espada y la pared. Momentos más tarde, Freezer saldría de su nave con una gran cantidad de soldados. Me pregunto quién habrá sido el que rebotó mi ataque. Diría Freezer. Soldados, destruyan a todos los Saiyajins. Los soldados de Freezer saldrían de cacería. Comenzarían a atacar el planeta por completo. Los Saiyajins se defenderían con todas sus fuerzas y claramente Goku y Vegeta no se quedarían atrás. Entre ambos se prepararían y atacarían a todos los soldados de uno en uno. No perderían el tiempo con ellos. Los eliminarían de un solo golpe para pasar al próximo y así reducir daños. En ese momento, Freezer recibiría el aviso de las bajas constantes de sus hombres. No puedo creerlo. Diría Freezer molesto. Gran Freezer, tal parece que todo esto es obra de dos niños. Diría Berry Blue. ¿Dos niños? Diría Freezer asombrado. No tiene sentido. Freezer saldría volando a toda prisa en busca de ambos. Al usar su rastreador, este explotaría ya que los poderes de pelea de Goku y Vegeta superaban las lecturas. Esto tiene que ser una broma. Diría Freezer. Freezer llegaría a Goku. Este acababa de derrotar al último soldado de la zona. Vaya, ¿con que tú eres el responsable de todo esto? Diría Freezer. Te reclutaría, pero mejor te elimino. Cierra la boca, Freezer. Diría Goku. ¿Con esa boca besas a tu madre? Diría Freezer. Freezer lanzaría un láser de ki hacia Goku. Este impactaría en su mentón, pero no le haría el más mínimo daño. ¿Qué? Diría Freezer, me gustaría tener que evitar matarte, así que te pido que dejes todo esto de lado y huyas de aquí. Diría Goku. Vamos, ¿de verdad crees que haré caso a las amenazas de un niño tonto? Diría Freezer. De pronto Vegeta llegaría a Freezer con una patada voladora impactando en su espalda. Freezer saldría despedido lejos. Freezer se pondría en pie realmente adolorido. ¡Maldito enano! ¿Con qué son dos? Diría Freezer. Un momento, tú eres el príncipe Vegeta. ¡Claro que soy, insecto! Diría Vegeta. ¿En qué momento te volviste tan fuerte? Preguntaría a Freezer. Comí todas mis verduras. Diría Vegeta. Vegeta, ¿lo dejamos vivo? Diría Goku. Me da penita. ¡Kakaroto, no seas tonto! No tenemos que repetir las mismas cosas. Diría Vegeta. Lo sé, pero como fue nuestro amigo antes. Diría Goku. Nunca fue nuestro amigo. Diría Vegeta. Tú me entiendes. Diría Goku. Dejen de hablar como si no los escuchara. Diría Freezer furioso. Freezer rompería su armadura mientras elevaba su ki. Ahora verán de lo que soy capaz. Diría el emperador del mal. Si vas a transformarte, hazlo a tu última forma y no nos hagas perder el tiempo. Diría Vegeta. ¿Cómo sabes de mi última forma? Diría Freezer. Goku llegaría a Freezer con un golpe en su cuello que lo dejaría inconsciente. Vegeta, no hagamos esto más difícil. Diría Goku. Si Freezer quiso destruir este planeta justo ahora es por algo. Nuestro despertar llamó la atención. Lo sé, pero no por eso tenemos que dejarlo con vida. Diría Vegeta seriamente. Freezer no comprendía lo que estaba pasando. Vegeta y Goku hablaban como si el emperador del mal no significara nada para ellos. Kakaroto, hay que matarlo. Diría Vegeta. No nos sirve para nada. Espera, al menos démosle una oportunidad, diría Goku. Creo que se olvidaron de que estoy aquí. Diría Freezer. El cuerpo de Freezer comenzaría a brillar mientras su ki se elevaba a gran nivel. Tras una gran explosión, Freezer iría directamente por su última forma. Decidí pelear con todo. No me dejaré vencer por dos chiquillos. Diría Freezer. Como sea. Diría Goku restándole importancia a Freezer. Vegeta, ¿lo dejamos vivo o no? Dale unos segundos y te darás cuenta que es un error. Diría Vegeta. Estos gusanos se comportan como si yo no estuviera presente. Diría Freezer furioso. Freezer lanzaría varios ataques de ki hacia Goku y Vegeta, pero estos saltarían al instante esquivándolos. Luego Freezer se lanzaría con todo hacia Goku. Llegaría a él con una patada, pero Goku bloquearía el ataque como si nada. Cielos, creo que tienes razón, Vegeta. Diría Goku. Goku de un golpe martillo derribaría a Freezer. Este impactaría contra el suelo sin poder moverse. No puede ser que sean tan fuertes. Diría Freezer desconcertado.
Kakaroto, no tenemos tiempo para esto. Diría Vegeta. Sí, tienes razón. Diría Goku. Vegeta se colocaría frente a Freezer y con un ataque de ki lo desaparecería por completo. No quedaría nada del emperador del mal. Ahora tenemos que buscar a Whis. Diría Goku. De pronto Whis y Bills llegarían frente a Goku y Vegeta. Whis, regresaste, diría Goku. Vaya, se ven tan tiernos así de pequeños, diría Whis. No digas tonterías, diría Vegeta de mal humor. Bills se veía de mal humor. No tenía mucha confianza hacia ambos. Pensaba que lo que estaba haciendo era un error, pero no tenía más remedio que continuar. Señor Bills, no lo veo muy animado, diría Goku. Aunque no lo parezca, no es el mismo señor Bills, diría Whis. ¿Ah, no? Diría Goku. No, solo es una versión de Bills que se originó por la nueva creación del multiverso, diría Whis. Se ve igual, diría Vegeta. El hecho de que mi otra versión haya sido su amigo no significa que yo lo sea, diría Bills seriamente. Bueno, eso es algo que diría nuestro Bills, diría Goku. Bills se veía realmente molesto por el comentario. Whis, ¿qué vamos a hacer? Diría Goku. Dudo mucho que estemos en condiciones de enfrentarnos a Zarnak. En primer lugar, tenemos que hacer algo con sus cuerpos, diría Whis. Whis señalaría a Goku y Vegeta y haría que ambos fuesen adultos. Vaya, somos grandes, diría Goku. Ahora sí, me siento mucho más cómodo, diría Vegeta. Entonces, ¿eran adultos cuando los conociste? Preguntaría Bills. Por favor, ¿qué pregunta tan tonta? Diría Whis. Entonces, ¿vamos a entrenar? Preguntaría Goku. En efecto, diría Whis. Whis y Bills llevarían a Goku y Vegeta a su planeta. De esa forma comenzarían con su arduo entrenamiento. De todas maneras, Goku y Vegeta al regresar a ser adultos habían recuperado sus habilidades como Super Saiyajin Blue. Bills quedaría realmente impresionado ante los poderes de ambos, ya que superaban a los dioses de la destrucción por mucho. No puede ser. Estos sujetos son unas bestias, diría Bills. Aún así, no podrán hacer nada contra alguien que tiene el poder de destruirlo todo. Días más tarde vemos a Goku y Vegeta entrenar fervientemente. Vados llegaría de visita dado que se había enterado de la noticia. Hermana, al fin llegas, diría Whis. Vine en cuanto recibí tu aviso, diría Vados. ¿Cómo les está yendo? Digamos que están avanzando, solo que van muy lentos, diría Whis. ¿Has podido hablar con nuestro padre? Tampoco he podido. Zarnak no se le despega ni un solo momento, diría Vados. Creo que lleva 200.000 años sin dormir. Un momento. ¿Acaso Zarnak no estará consciente que en esta época fue cuando reinició todo? Diría Bills. Es más que lógico que lo sabe, diría Whis. No puede ser. Ambos estamos cometiendo suicidio, diría Bills. No se preocupe por eso. Mientras el señor Goku y el señor Vegeta nos llamen la atención, Zarnak no hará nada, diría Whis. De pronto, como si nada, llegaría Zarnak en compañía de Daishenkan. ¡Gran Zarnak!, diría Bills al arrodillarse. Zarnak vería con atención a Goku y Vegeta. Notaría el gran potencial de ambos. Además, sospechaba de la presencia de Vados. Vados, ¿qué haces aquí?, preguntaría Zarnak. Vine porque me enteré de 2 guerreros muy poderosos, diría Vados. ¡Demonios! No hay manera de ocultarlo, pensaría Vegeta. Detectamos 2 presencias muy fuertes, superiores a los dioses de la destrucción, y por ello decidimos venir a ver qué estaba pasando, diría Daishenkan. Daishenkan observaría seriamente a Vados. El ángel se pondría tensa. Zarnak iría hacia Goku y Vegeta. Oigan, muestran respeto. Están en presencia del rey del todo, diría Bills molesto. Goku y Vegeta se verían obligados a arrodillarse. Así que son más fuertes que los dioses de la destrucción, diría Zarnak. Quiero ver un poco de eso. ¿Quiere una pelea?, preguntaría Goku. Por supuesto, diría Zarnak. Peleen con todas sus fuerzas. Goku y Vegeta se observarían entre sí. Ambos asentirían. Luego de eso tomarían distancia y se transformarían en Super Saiyajin Blue usando todos sus poderes. ¡Magnífico!, diría Zarnak. Se nota que han entrenado muy duro, aunque me desconcierta que tengan un ki divino, como si fueran dioses. Bueno, solo fue entrenamiento, diría Goku. No dije que podías hablar, diría Zarnak seriamente. ¡Demonios! Es más arrogante que Zenosama, pensaría Vegeta molesto. Entonces, los estoy esperando, diría Zarnak. Goku y Vegeta se lanzarían con todo hacia Zarnak. Llegarían con un golpe cada uno, pero este los bloquearía causando un gran estruendo por todo el planeta. No le habían hecho el más mínimo daño. Es realmente poderoso, diría Goku. Somos como hormigas para él, diría Vegeta. Zarnak de un leve estallido de ki lanzaría lejos a Goku y Vegeta. Aún así, los Saiyajins no se rendirían tan fácilmente. Ambos volverían a lanzarse contra Zarnak, atacándolo con todas sus fuerzas, mientras Zarnak se entretenía con ellos. Whis y Vados se acercarían a Daishenkan. Padre, intentamos avisarle, pero era imposible con Zarnak a su lado, diría Whis. Lo sé,
diría Daishinkan. Solo espero que no sospechen nada. Senosama lleva mucho tiempo esperando por esto. ¿Tiene algo pensado? Preguntaría Vados. No se me ocurre nada. Diría Daishinkan. Mientras más fuertes se hagan el señor Goku y el señor Vegeta, más fácil es que Zarnak decida eliminarlos. Por el momento solo nos queda ser cautos. Diría Vados. Con todos los años que pasaron no veo razón para seguir esperando un poco más. No lo creo. Diría Daishinkan. Goku y Vegeta lanzarían varios ataques de ki sobre Zarnak, pero todos estos ataques impactarían en él sin hacerle daño. Zarnak tiene pensado reiniciar los universos. Diría Daishinkan. No puedo creerlo. ¿Cuándo? Diría Whis. Cuando se cumple el ciclo. En el momento en que despertó, dice que los universos se han manifestado de formas similares al ciclo pasado y que no quiere cometer errores. En unos 40 y pocos años estaría desapareciendo todo. Explicaría Daishinkan. ¡No puede ser! Diría Bills aterrado. Disculpe, ¿quién lo invitó a la conversación? Diría Daishinkan seriamente. ¿Cuánto lo siento? Diría Bills. De todas maneras ya lo sabe. No tiene caso esconderlo. Diría Whis. Es más, creo que ahora estará 100% seguro de qué lado debe estar. Daré el aviso al resto de mis hermanos. Diría Vados. Pero no te vayas hasta que Zarnak termine de jugar. Diría Daishinkan. Goku y Vegeta seguían haciendo lo posible por hacer daño a Zarnak, pero todos sus movimientos serían inútiles. Por más que forzaran sus poderes, no había nada que pudiesen hacer. Goku y Vegeta en un momento se verían realmente agotados. Habían gastado mucha energía. La verdad que me resultan muy graciosos. Con tan poca edad y con tantos poderes dejan obsoletos a los mismos dioses. Diría Zarnak. Zarnak chasquearía sus dedos. Los cuerpos de Goku y Vegeta se iluminarían sin entender qué estaba pasando. ¿Qué es esto? Diría Goku. De pronto Goku y Vegeta sufrirían de una serie de explosiones que los dejarían hechos pedazos. Ambos caerían al suelo perdiendo sus transformaciones. En otro momento los veré. Diría Zarnak. Daishinkan, es hora de irnos. Como ordene su majestad. Diría Daishinkan. Daishinkan y Zarnak se irían de allí, mientras que Vados y Whis irían hacia Goku y Vegeta para curarlos. Estaban a nada de morir. ¡Cielos! Eso sí que dolió. Diría Goku. Este sujeto tiene poder infinito. Diría Vegeta. Dejen de quejarse, que tienen menos tiempo para superar sus poderes. Diría Whis. Así que lo mejor que pueden hacer es entrenar muy duro. Diría Vados. Momentos más tarde, Whis y Vados les explicarían los planes de Zarnak. No lo puedo creer, es un maldito psicópata. Diría Goku. Solo tenga cuidado cuando dice eso. En otro sitio podría escucharlo como si estuviese presente. Diría Whis. ¿Y ahora qué haremos? Preguntaría Goku. Además de que la diferencia de poder es exageradamente diferente. Diría Vegeta. Si se van a quejar, mejor no hagan nada. Diría Bills molesto. Señor Bills, no diga eso, los desalienta. Diría Whis. Señor Goku, señor Vegeta, deberemos de agilizar el proceso. ¿Quieres usar la habitación del tiempo? Preguntaría Vados. Es la única forma de tener resultados en poco tiempo. Diría Whis. Bueno, si no queda otra. Diría Goku. Pero si vamos sin ustedes, no nos enseñarán nada. No tenemos opción. Diría Whis. De todas formas, confiamos en que tienen los conocimientos necesarios para ampliar sus poderes. Diría Vados. De esa manera Goku y Vegeta entrarían en una habitación del tiempo que se encontraba en el planeta de Bills. Por otro lado, vemos a Zarnak y Daishinkan observando todos los universos. Zarnak pensaba seriamente qué hacer con el asunto de Goku y Vegeta. Me causa un poco de intriga si en otros universos existen seres tan poderosos como ellos. Diría Zarnak. De momento no hemos tenido novedades al respecto. Diría Daishinkan. Entonces, quizá deba realizar el reinicio ahora. ¿Qué opinas? Diría Zarnak. ¿Tan temprano? Pensé que quería guardar a la fecha exacta del reinicio. Diría Daishinkan. El tiempo que queda es ínfimo. No tendría mucho sentido esperar. Diría Zarnak. Si no lo hice ahora fue porque me causó mucha intriga a esos dos sujetos. Quizás quiera divertirse un poco con ellos. Diría Daishinkan. No lo sé. Podrían ser seres poderosos que les sirvan de entretenimiento. Sí, es buena idea. Diría Zarnak. Dime, ¿tú los quieres con vida? ¿Perdón? Diría Daishinkan. Te noté algo interesado en ellos. ¿Los quieres con vida? Preguntaría Zarnak. Daishinkan estaba desconcertado ante las preguntas de Zarnak. Era como si sospechara de él. Gran señor, la elección es suya. Yo complaceré todos sus deseos. Diría Daishinkan. Me parece perfecto. Diría Zarnak. Momentos más tarde, Daishinkan lograría enviar un mensaje de emergencia a todos los ángeles, donde dejaba en claro que Zarnak estaba a nada de desaparecerlo todo, incluso antes de lo esperado. Cada uno de ellos sabían que solamente podían esperar y confiar en Goku y Vegeta para que los planes siguieran como lo indicó una vez Zenosama. Dentro de la habitación del tiempo, ya habían pasado 10 años. Goku y Vegeta se sentían realmente fuertes, pero eran conscientes de que estaban lejos de llegar al nivel de Zarnak. ¡Cielos! Es una eternidad y aún siento que nos falta mucho.
diría Goku. Sarnak es un sujeto muy poderoso. No podemos desanimarnos. Diría Vegeta. Tenemos que darlo todo. Terminaría de decir Vegeta. Dentro de la habitación del tiempo, Goku y Vegeta continuaban su entrenamiento intensivo. A lo largo de 10 años que habían transcurrido, habían logrado aumentar su poder considerablemente. Ambos habían alcanzado un nuevo nivel de dominio sobre sus transformaciones Super Saiyajin Blue, incluso más poderosas que en sus vidas pasadas. Se habían vuelto más rápidos, más fuertes y habían perfeccionado sus técnicas de combate. Aún así, no estaban seguros de que eso les sirviera de algo contra Sarnak. Goku y Vegeta entrenaban juntos, enfrentándose el uno al otro en encarnizados combates. Se conocían tan bien que sus movimientos se habían vuelto casi predecibles, lo que los forzaba a superarse constantemente. A medida que perfeccionaban su control sobre el ki divino, podían desatar poderosas oleadas de energía sin temor a perder el control. Aún estamos lejos, no podemos detenernos, diría Goku. Cierra la boca, no me digas qué hacer, diría Vegeta seriamente. Fuera de la habitación del tiempo, Whis y Vados aguardaban por el regreso de los Saiyajins. Sabían que no tenían tiempo que perder, ya que Sarnak planeaba reiniciar los universos en muy poco tiempo. Solo espero que todo salga bien, diría Whis. Nuestro padre dijo que Sarnak planea reiniciar todo de nuevo, diría Vados. ¿Crees que debamos reencarnarlos de nuevo? No, eso sería muy obvio. Sarnak estaría esperando por ellos, diría Whis. Si no lo derrotan ahora, no habrá nada que podamos hacer. ¿Y pelear? Preguntaría Vados. ¿Estás loca? Diría Whis. Sé que somos ángeles, pero una vez en nuestras vidas podríamos pelear por lo que creemos correcto, diría Vados. Eso es algo que está completamente fuera de reglas. Además, nuestro padre no lo aprobaría, diría Whis. Entonces, ¿lo dejamos todo así listo? Preguntaría Vados. Es lo que tenemos que hacer, diría Whis. Por otro lado, no sé si sacarlos ahora de la habitación del tiempo. No tengo idea de nada de sus progresos. Mientras tanto, Sarnak y Daishinkan continuaban vigilando los universos. Sarnak se mostraba impaciente y cada vez más interesado en los Saiyajins. Sabía que su tiempo para el reinicio se acercaba y no podía permitir que nada lo retrasara. Seguía dudando de si llevarlo a cabo antes de lo esperado o no. Creo que visitaré de nuevo esos Saiyajins. Hace días que no los veo, diría Sarnak. ¿Qué opinas? Pues podríamos ir. Pero ¿qué tal si le da más tiempo a que se hagan más fuertes? Diría Daishinkan. Oh, veo que eso es lo que quieres, diría Sarnak. Daishinkan sentía que Sarnak desconfiaba de él y que le tiraba indirectas, pero no tenía manera de averiguarlo sin ser directo. Gran señor parece que piensa cosas sobre mí, diría Daishinkan. Solamente recuerdo el día en que me quedé dormido. ¿Cómo fue que pasó? Preguntaría Sarnak. Shinosama lo durmió con una poción de sueño mientras dormía su siesta, diría Daishinkan. Sí, es cierto, diría Sarnak. Solo lo dejé a cargo unos miles de años y ese enano maldito se aprovechó. Por eso desde ahora solamente duermo siestas si es que reinicio el multiverso. De esa manera me quedo tranquilo. Y dígame, ¿acaso tiene sueño? Diría Daishinkan. Sí, un poco, diría Sarnak. En algún lugar de la realidad, Shinosama continuaba existiendo. Aunque había sido reemplazado en su papel como rey del todo por Sarnak, aún persistía en algún rincón del multiverso. Se encontraba en un estado de letargo sin interferir en los asuntos del universo, pero su presencia seguía siendo un enigma. Aunque había dejado instrucciones a los ángeles para que Goku y Vegeta lo ayudaran a recuperar su puesto. Dentro de la habitación del tiempo, Goku y Vegeta seguían desafiándose mutuamente. Luego de otros 5 años, habían alcanzado un nivel de poder que les permitía mantenerse a la par con los ángeles. Su determinación y espíritu de lucha eran inquebrantables y estaban decididos a superar sus límites. Creo que estamos al poder de Whis, diría Goku. Eso significa que estamos lejos del poder de Daishinkan, diría Vegeta. Cielos, me pregunto por qué Daishinkan no pelea por su cuenta, diría Goku. Así sería todo más fácil. Los ángeles son así, ellos no intervienen, diría Vegeta. No hay mucho que podamos hacer con eso. Pero nos están ayudando, no lo entiendo, diría Goku. Si lo piensas de esa manera, nos están ayudando a hacernos más fuertes, y eso es intervenir. Pero no pelean por su cuenta para no intervenir, no tiene mucho sentido. No somos ángeles para pensar por ellos, así que no nos sirve perder el tiempo en pensar en cosas como esa, diría Vegeta. Entonces, solo entrenemos, diría Goku. No podemos pensar en otra cosa que no sea hacernos más fuertes. Goku decidiría probar el Ultra Instinto y al hacerlo desataría un poder abrumador. Su aura se volvió blanca y su cabello se mostraba normal. Había alcanzado el Ultra Instinto, un estado de combate que superaba todas sus expectativas. Ahora que está dominado, mi cabello está de la misma forma, diría Goku. Es porque el estado que tenías antes del Ultra Instinto era un sobreesfuerzo, diría Vegeta.
Vegeta haría lo mismo que Goku, logrando él también el Ultra Instinto. No es tan difícil luego de entenderlo, diría Vegeta. Así que chiste, lo aprendiste de mí, diría Goku. No seas tonto, el Ultra Instinto siempre existió, diría Vegeta de mal humor. Como sea, ahora que somos dos usuarios del Ultra Instinto podemos ponerlo a prueba, diría Goku. Goku y Vegeta se pondrían en guardia listos para probarse mutuamente. Ambos se lanzarían con todo hacia el otro, pero se detendrían antes de llegar. Quedarían inmóviles por un momento esperando la reacción del otro. De pronto Goku y Vegeta se atacarían mutuamente con un golpe de puño, chocando sus ataques entre sí. La habitación por dentro retumbaría gracias a la gran manifestación de energía. Luego comenzarían a atacarse mutuamente a gran velocidad, pero ambos se cubrían, no logrando ninguno conectar un solo ataque. De pronto sentirían que la habitación del tiempo perdería su gravedad aumentada. Se trataba de Whis y Vados, quienes habían abierto la habitación del tiempo. Oigan, estábamos entrenando, diría Goku. Como bien dijo, estaban. Diría Vados. Cuando ambos salen de la habitación del tiempo, habían alcanzado un poder inimaginable. Se enfrentarían a Whis y Vados para demostrar sus poderes. ¿Están seguros de hacer esto ahora? Preguntaría Goku. No nos conviene llamar mucho la atención de Zarnak, diría Vegeta. No se preocupen por eso, diría Whis. Es más, si no los acabamos habrían desaparecido. ¿Qué? Diría Goku. Resulta que Zarnak tiene la intención de reiniciar el universo antes de lo esperado, diría Vados. ¡Maldición! ¡Eso nos deja sin tiempo!, diría Vegeta. Tanto Whis como Vados notarían el incremento de poder en ambos Saiyajins. Veo que se han vuelto muy fuertes, diría Whis. ¿Quieren probar? Diría Goku. No veo por qué no, diría Vados. Oigan, recuerden no llamar la atención de Zarnak, diría Bills. Cierto, diría Whis. Whis y Vados crearían una barrera sobre el planeta de Bills para que de esa manera no se sintieran los poderes de ellos al momento de pelear. Goku y Vegeta comenzarían a elevar su ki al máximo, transformándose cada uno en Super Saiyajin Blue. Vados y Whis no lo podían creer. ¡Impresionante! Han superado todas las expectativas, exclamaría Whis. Es hora de poner en práctica lo que hemos aprendido, dijo Goku. Zarnak no sabe lo que le espera. Goku se lanzaría a Whis mientras que Vegeta a Vados. Entre ambos lograrían tener una batalla bastante reñida. Cada uno de los ángeles peleaban en serio, pero se darían cuenta que no estaban dándolo todo. Entonces, ¿solo es eso?, diría Whis. Creo que pueden ofrecer un poco más, diría Vados. Goku y Vegeta se observarían entre sí y expresarían ante ambos una sonrisa de confianza. ¿Qué dices? ¿Lo ponemos a prueba?, preguntaría Goku. No tenemos tiempo, creo que es el mejor momento, diría Vegeta. ¿De qué están hablando?, diría Vados. Goku y Vegeta transformados en Super Saiyajin Blue relajarían su ki. De esa forma un aura blanca rodearía a cada uno. Estaban manifestando el Ultra Instinto. ¡Tiene que ser una broma!, diría Bills desconcertado. Están usando el Ultra Instinto, diría Whis. Eso es increíble, solo pasaron 15 años dentro, diría Vados. Es la primera vez que lo hacemos con el Super Saiyajin Blue, diría Goku. Podemos tomar esto como nuestra última prueba, diría Vegeta. De acuerdo, diría Whis. Whis y Vados se lanzarían con todo hacia Goku y Vegeta, pero ambos desaparecerían de la nada. Sin que los ángeles se dieran cuenta, ambos Saiyajins estaban detrás de ellos. De esta forma los atacarían por la espalda lanzándolos varios metros lejos. Luego de eso, Whis y Vados lanzarían una lluvia de bolas de ki, pero Goku y Vegeta recibirían los ataques como si fueran incorpóreos. ¿De verdad lo están haciendo?, diría Vados. Esa técnica es difícil hasta para nosotros, diría Whis. Esto es algo que aprendí de Hit y traté de ponerlo en práctica, diría Goku. De pronto ambos Saiyajins llegarían a Vados y Whis y de un simple golpe en el estómago los dejarían inmóviles. La barrera que cubría el planeta de Bills desaparecería por completo. ¡Cielos!, diría Goku. Nada mal, diría Whis adolorido. Eso fue sorprendente, nos superaron, diría Vados. ¡Maldición! ¡Estos sujetos dan miedo!, diría Bills. Mientras tanto, en el planeta de Zarnak, el tiempo se agotaba. Habían pasado varios días desde que Zarnak revelara su intención de reiniciar los universos, y el momento se acercaba. Los ángeles estaban inquietos, conscientes de que el destino de los universos estaba en juego. Aún no se había desarrollado sus planes como lo tenían estudiado. Zarnak, cada vez más ansioso por llevar a cabo su plan, se reunía con Daishinkan para discutir los detalles. Estaban a punto de dar la orden cuando se enteraron de que Goku y Vegeta habían alcanzado el Ultra Instinto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudieron crecer tanto en tan poco tiempo?, se preguntaría Zarnak con sorpresa. Daishinkan, ¿puedes explicarlo? Son Saiyajins. Su potencial es ilimitado.
Parece que subestimamos su capacidad de crecimiento. Diría Daishinkan con calma. Sarnak, aunque intrigado por el poder de los Saiyajins, decidiría que no permitiría que nada lo detuviera. Estaba decidido a llevar a cabo el reinicio de los universos, incluso si eso significaba enfrentarse a Goku y Vegeta. Avisa a tus hijos. Lo haré ahora. Diría Sarnak. Como ordene. Diría Daishinkan. Daishinkan le daría el aviso oficial a todos los ángeles. ¡No puede ser! ¡Va a actuar ahora! Diría Whis. No tenemos opción, tienen que pelear ahora. Diría Vados. Pero... Diría Whis. Si no lo hacen, desaparecerán. Diría Vados. ¡Llévenlos de una vez por todas! Gritaría Bills desesperado. Goku y Vegeta, conscientes de la inminente amenaza, se unieron a Whis y Vados para elaborar un plan. Decidirían que debían enfrentar a Sarnak antes de que pudiera llevar a cabo su plan de reinicio. Mientras se preparaban para enfrentar a Sarnak, los Saiyajins reciben un mensaje de los otros ángeles. Les explicaron la situación y les pedirían que detuvieran a Sarnak a toda costa. Goku y Vegeta irían al planeta de Sarnak, donde lo encontrarían junto a Daishinkan, listos para llevar a cabo el reinicio. ¿Qué es todo esto? Diría Sarnak furioso. No dejaremos que destruyas la realidad de nuevo. Diría Goku. Vinimos a darte tu merecido. Diría Vegeta. No hacía falta tanto diálogo. Pensaría Daishinkan molesto. ¿De nuevo? Diría Sarnak. Ya veo. Ustedes dos son muy fuertes porque de alguna manera se filtraron de la destrucción. Sarnak observaría a Daishinkan esperando una explicación. No tengo nada que ver. Diría Daishinkan. Sarnak al señalar a Daishinkan creando ki en su dedo. Goku y Vegeta se colocarían frente a él. ¡No tan rápido! Diría Goku. Antes de destruirlo todo, te daremos el placer de luchar contra nosotros. Diría Vegeta muy orgulloso. Goku y Vegeta se encontraban frente a Sarnak, dispuestos a detener sus planes de reiniciar los universos. La tensión en el aire era evidente y los tres guerreros estaban listos para desatar todo su poder en una batalla que determinaría el destino de los 12 universos. Así que ustedes lo saben todo. Diría Sarnak, mientras todo en el palacio comenzaba a temblar. Veo que han sido favorecidos por los ángeles. Es la única explicación que encuentro. Pronto encontrarás otra cosa, diría Goku. Ten cuidado con esa boca. Estás hablando con el rey del todo. Diría Sarnak furioso al desatar una gran oleada de energía. Daishinkan tomaría distancia para dejar la situación entre ambos Saiyajins. Sarnak, aunque sorprendido por la súbita llegada de los Saiyajins, no mostraría signos de miedo, aunque sí de indignación. Su mirada desafiante se encontraba con la de Goku y Vegeta y una gran emoción se reflejaba en su rostro. Nuestros amigos sabían que esta batalla sería su mayor desafío hasta el momento y estaban dispuestos a luchar con todo lo que tenían. Estaban decididos a demostrar su poder recién adquirido. Ambos habían alcanzado el Ultra Instinto, un estado de combate que superaba todas sus transformaciones anteriores. Sus auras blancas irradiaban una energía impresionante, y sus ojos brillaban con determinación al mismo tiempo que se transformarían en Super Saiyajin Blue. ¡No podrán contra mí!, diría Sarnak al lanzarse hacia nuestros amigos. La batalla comenzaría con un intercambio de golpes y ataques de ki. Sarnak lanzaría un gran ataque de energía masiva hacia Goku, pero el Saiyajin respondería con una oleada de energía que contrarrestaría la del ataque de Sarnak. Vegeta se une a la lucha, atacando a Sarnak desde otro ángulo, creando una presión constante. Lanzaba una lluvia de ataques de ki con una intensidad que ni él mismo se esperaba. Sarnak recibía todos los ataques en su espalda, pero decidiría soportarlos a todos. No está mal, es un buen masaje, diría Sarnak. Sarnak no era un oponente fácil. Su control sobre el ki divino le permitía manejar la energía con maestría y su velocidad y agilidad eran impresionantes. Esquivaba los ataques de Goku y Vegeta con facilidad, contrarrestaba con movimientos rápidos y respondía con ataques poderosos. Ambos Saiyajins estaban frente al desafío más glorioso de todos: luchar contra el ser más poderoso y el rey del todo. Por otro lado, Daishinkan y los ángeles llegarían al lugar donde Zenosama reposaba en su letargo. ¿Es seguro despertarlo?, preguntaría Vados. Si no lo hacemos, todo será más difícil, diría Daishinkan. Zenosama es la única persona que puede soportar el poder del rey del todo, diría Kuz. En efecto, ni siquiera yo con mi poder puedo hacerlo, diría Daishinkan. Es una particularidad que tiene Zenosama. Daishinkan usaría un conjuro para despertar a Zenosama. Este tendría todos los recuerdos desde siempre, ya que al igual que los ángeles, él había perdurado durante el reinicio. Hola, Zenosama. ¿Ya le ganaron a Sarnak, sí? No, señor. Están lejos de eso, diría Daishinkan. El señor Goku y el señor Vegeta renacieron con sus recuerdos y poderes, y tras mejorar su rendimiento están logrando darle pelea a Sarnak, diría Vados. Perfecto, vamos para allá.
Tengo que recuperar mi cargo ahora que Zarnak está distraído, ¿sí? Diría Zenosama. La batalla se extendía por todo el planeta de Zarnak. Montañas enteras eran destruidas y el cielo se iluminaba con las explosiones de energía. La lucha era intensa y feroz, y ninguno de los tres guerreros parecía estar dispuesto a ceder. Aunque Zarnak estaba disfrutando del encuentro, no se lo estaba tomando realmente en serio. Ahora verán de lo que soy capaz, diría Zarnak. Zarnak comenzaría a comprimir sus músculos elevando su ki al máximo. El poder de Zarnak era tan intenso que el espacio-tiempo se deformaría alrededor de él. ¡No puede ser! ¡Es demasiado!, diría Goku. Este sujeto es más fuerte que Daishinkan, diría Vegeta. Goku y Vegeta se darían cuenta de que necesitaban una estrategia para derrotar a Zarnak. Comenzarían a trabajar juntos, combinando sus ataques y sincronizando sus movimientos. Crearían una sinfonía de energía, lanzando ráfagas de ki que envolvían a Zarnak por todos lados. Aún así, no lograban hacerle absolutamente nada. El poder de Zarnak era colosal. Casi parecía tener un poder infinito. En un momento, Goku y Vegeta se lanzarían con todo hacia Zarnak, llegando con un poderoso golpe de puño cada uno, pero aún así no le harían el más mínimo daño. Sus puños retumbarían en él sin hacerle nada. ¡No es cierto!, diría Vegeta. Zarnak de un simple estallido de ki lanzaría lejos a Goku y Vegeta. Ambos Saiyajins rodarían varios metros por el suelo. Es increíble que hayan llegado a este nivel. Nadie me había puesto en esta posición, diría Zarnak. Fue divertido, pero ahora es hora de terminar con esto. Zarnak levantaría su mano con sus dos dedos a punto de chasquearlos. ¡No tan rápido!, diría Zenosama. Oye, ¿qué haces despierto?, diría Zarnak. Daishinkan, explica esto. La fidelidad de los ángeles hacia Zenosama es eterna, diría Daishinkan. Eso quiere decir que todo el tiempo lo estuvieron planeando, diría Zarnak furioso. Esto no se los perdonaré. Destruiré a todos los ángeles, desaparecería todos los universos, crearé otros nuevos, y lo haré solo. Zarnak se lanzaría con todo hacia Zenosama, pero los ángeles usarían una técnica de control que sometería a Zarnak por un momento. Daishinkan estaría apoyando. De esa manera, Zarnak quedaría inmóvil, aunque se resistiría con gran tenacidad. ¡No puede ser!, diría Zarnak furioso. Oigan, creo que ustedes dos necesitan fusionarse, diría Daishinkan. ¡Vegeta! ¡Sí!, diría Vegeta. Goku y Vegeta comenzarían a realizar los pasos de la fusión, mientras Zenosama iría hacia Zarnak. Colocaría sus manos en su cabeza y comenzaría a extraer los poderes del dios del todo que le permitía la destrucción total. Zarnak gritaría de dolor, ya que aquello para él era una gran tortura. Poco a poco Zarnak iría debilitándose mientras Zenosama recuperaba sus poderes. Zarnak, por su parte, no se quedaría atrás. Utilizaría su ki divino para crear un escudo de energía que lo protegía. Sin embargo, los ángeles continuarían presionando, aumentando la intensidad de sus ataques y erosionando poco a poco el escudo de Zarnak. ¡Zenosama!, gritaría Zarnak furioso. Finalmente, en un momento de desesperación, Zarnak canalizaría su ki divino en un ataque final desgarrador. Una esfera de energía masiva se formaría en sus manos y la detonaría sobre él mismo con intención de dañarlos a todos. Los ángeles saldrían despedidos lejos y quedarían inconscientes, mientras que Zenosama y Daishinkan podrían ponerse en pie. Gran señor, ha logrado debilitarlo, diría Daishinkan. Aún así, soy más fuerte que ustedes, miserables inútiles, diría Zarnak. Zarnak lanzaría un devastador ataque de ki sobre Zenosama. Daishinkan se colocaría frente a él para cubrirlo, pero a nada del impacto Gogeta llegaría y de un simple golpe lo desviaría. Lo logró, diría Daishinkan desconcertado. ¡Malditos! Se atrevieron a fusionarse, diría Zarnak. Zenosama, este era tu plan. Por supuesto, ellos son fuertes cuando se fusionan, diría Zenosama. ¿Ya tienes el poder de la destrucción?, preguntaría Gogeta. Sí, diría Zenosama. Entonces ya puedo eliminar a la cara de momia, diría Gogeta. Gogeta se transformaría en Super Saiyajin Blue, desatando gran poder. No puedo creerlo. Mis poderes se debilitaron con eso y este tonto es más fuerte, pensaría Zarnak atento. Tengo que tomarme esto en serio, o me saldrá caro. Zarnak lanzaría una poderosa bola de ki. Gogeta concentraría su energía usando el Ultra Instinto en un ataque conjunto, creando una esfera de ki brillante y blanca que se encontraría con el ataque de Zarnak en una explosión colosal. La energía resultante desataría una onda de choque que sacudiría todo el planeta.
La explosión de energía era tan poderosa que incluso Daishinkan se vería afectado en su posición. La lucha llegaría a su punto culminante y la victoria estaba al alcance de la mano de Gogeta. Cuando la explosión finalmente se disipa, el humo y el polvo cubrían el campo de batalla. Luego de eso, Gogeta se lanzaría con todo hacia Zarnak. Llegaría con una poderosa patada en su pecho que lo lanzaría lejos. Zarnak no tenía oportunidad alguna. Todo se había volcado en favor de Gogeta. ¡Es tu fin! Gritaría Gogeta al atacarlo con un gran final Kamehameha. Zarnak recibiría el ataque sin lograr resistirlo, al punto de que medio planeta volaría en pedazos. Los ángeles recuperarían el conocimiento asombrados por el poder de Gogeta. ¿No puede ser de verdad llegaron a ese nivel? Diría Vados. Si no lo hace él, nadie podrá hacerlo. Diría Kuz. Solo espero que no pierdan la fusión. Diría Whis. ¿Pueden perderla? Preguntaría Vados. No es con los arcillos Potara, es con la danza, y esa dura menos en base al gasto de energía. Diría Whis. El ki de esos sujetos unidos es algo fuera de nuestra comprensión. Diría Kuz. Zarnak se veía mal herido, perdía sangre por todo su cuerpo. Aún así, no se rendía tan fácilmente. ¡Malditos desgraciados! ¡Me las pagarán! Diría Zarnak. Zarnak daría algunos pasos hacia adelante, pero perdería el equilibrio. ¡Has perdido, Zarnak! Diría Gogeta con firmeza. Pero aún tenemos una decisión que tomar. ¿Qué? Diría Zarnak. ¡No pierdas el tiempo! ¡Mátalo! Diría Zenosama. Está bien. Diría Gogeta. Gogeta estaba a punto de atacar, pero perdería su fusión. ¡No puede ser! Diría Goku. Siempre en el peor momento. Diría Vegeta. Aún así es nuestro. Diría Goku. Goku y Vegeta estaban en sus formas bases por el gasto de energía, pero aún se sentían competentes para eliminar a Zarnak. Goku y Vegeta se acercarían a Zarnak, quien era incapaz de moverse. Sabían que debían eliminarlo cuanto antes. Ambos se lanzarían con todo hacia Zarnak, pero antes de llegar a él, este explotaría su ki al máximo. Crearía una gran tormenta de energía que los tomaría por sorpresa, lanzando a Goku y Vegeta lejos. No puede ser. Aún puede pelear. Diría Vados. Tenemos que ayudar. Diría Mojito. No, ustedes no pueden hacer nada. Diría Daishinkan al avanzar. Solo quédense aquí. Goku y Vegeta caerían al suelo, pero Zarnak saltaría sobre ellos. Estos rodarían sobre sí mismos en el momento justo, esquivando su ataque. Luego de eso, se prepararían para atacar a Zarnak mano a mano. A pesar del estado de Zarnak, lograba mantener el combate. Goku y Vegeta atacaban con todas las energías que les quedaban, pero sus golpes eran demasiado lentos y debilitados, por lo que no lograrían hacerle el más mínimo daño. Ahora verán lo que les pasa por meterse conmigo. Diría Zarnak. Zarnak golpearía a cada uno en su cuello. Ambos quedarían sin aliento por un momento. Luego los lanzaría con un ataque de ki. Ambos Saiyajin caerían al suelo sin poder moverse. Después de eso, Zarnak cargaría una bola de ki en su mano y atacaría con todo. Pero Daishinkan llegaría justo a tiempo. Con un gran esfuerzo sostendría el ataque y lograría desviarlo hacia un lado. Daishinkan, ¿estás loco? Diría Goku. No vas a poder contra él. Diría Vegeta. Está debilitado. Si no los ofende, lo remataré. Diría Daishinkan. Puedo tolerar la ofensa. Diría Goku agotado. Daishinkan se lanzaría con todo hacia Zarnak. Lo golpearía fuertemente en el rostro, pero este apenas daría un paso atrás. Zarnak, con todas sus fuerzas, respondería devolviendo el ataque. Daishinkan saldría despedido lejos al recibir tal poderoso golpe. Aún así, Zarnak caería de rodillas y comenzaría a ver borroso. Estaba en sus últimas reservas de energía. No puedo dejarme ganar así. Zarnak diría eso muy herido. Estaba muy agotado. Luego del torneo del poder, todo parecía transcurrir con normalidad, aunque Bills no lograba dormir. Maldición, quiero dormir y no puedo. Diría Bills enojado. Señor Bills, ¿qué le sucede? Preguntaría Bills al llegar. Puedo oírlo desde todo el planeta quejándose de que no puede dormir. Es que no puedo dormir. Diría Bills. Sí, señor. Esa parte creo que ya ha quedado más que clara. Diría Bills con cierto tono de obviedad. Quizás tenga estrés después del torneo del poder. Recuerde que estuvo a nada de desaparecer. Lo sé, todo es culpa de Goku y proponer ese torneo del poder. Diría Bills molesto. Señor Bills, ¿cuándo lo va a entender? Gracias a Goku todos los universos se salvaron, ya que Zenosama estaba por destruirlos. En sí, Goku salvó a los 8 universos. Explicaría Whis. Ustedes y el resto de los dioses deberían de estar agradecidos con él. No lo entiendes. Todo pasa alrededor de Goku. Black asesinando a los dioses en otra línea temporal. El torneo del poder haciéndose amigo de Zenosama. Todo gira alrededor de él.
diría Bills. Goku es un imán de eventos desafortunados. Quizás deba de dejar de pensar en él, diría Whis. Así podrá conciliar el sueño de una vez por todas. Vaya, tienes razón. Diría Bills más tranquilo. Trae a Goku hasta aquí. Ordenaría Bills. Señor Bills, ¿qué tiene pensado hacer? Preguntaría Whis preocupado. Deshacerme de él para poder dormir en paz. Contestaría Bills. Si lo mata, sabe que Senosama podría molestarse. Diría Whis al señalarlo con su báculo. ¿Ahora lo entiendes? Goku es un problema. Diría Bills furioso. Algunas horas más tarde, se vería Whis llegar a la Tierra. Vaya, después de todo, quizás el señor Bills no esté tan errado. A veces el señor Goku puede ser un dolor de cabeza, pensaría Whis. Whis se quedaría en solitario en una zona sin población. Había elevado levemente su ki para ser rastreado. Goku no demoraría en llegar. Sabía que iba a venir, pensaría Whis. Whis, ¿puedes sentir tu ki? ¿Vienes a buscarme para entrenar? Preguntaría Goku. Algo así. Tengo una sorpresa para usted, diría Whis. Por favor, acompáñeme. Vegeta estaría entrenando en una zona montañosa lejos de todo. Estaba meditando para mejorar el control de su ki, y es entonces cuando sentiría el ki de Whis y Goku. ¡Qué extraño! Pensaría Vegeta. Whis elevó su ki para ser encontrado, pero ¿por qué no se presentó ante todos como de costumbre? Whis se llevaría a Goku al planeta de Bills, y Vegeta se daría cuenta que Whis y Goku partirían juntos. Algunas horas más tarde, Whis y Goku llegarían al planeta de Bills. ¡Hola, señor Bills! Saludaría Goku. Señor Bills, ¿se encuentra bien? Bills se veía con grandes ojeras. No había podido dormir aún. Sí, estoy bien. Solo algo cansado luego del torneo del poder. Diría Bills agotado. Me dijo Whis que tenía una sorpresa para mí. Quiero verla, diría Goku emocionado. Goku, tendrás la oportunidad de luchar contra mí para medirte como guerrero, diría Bills al ponerse en posición de pelea. ¿De verdad? Diría Goku asombrado. ¡Genial! Estuve esperando este momento por mucho tiempo. Solo espero que el señor Bills no meta la pata, pensaría Whis. Una aura violeta comenzaría a rodear el cuerpo de Bills. Goku se aterraría, sentía la hostilidad de su parte. Esto no es como cuando peleó en la Tierra. Parece que ahora sí va a pelear en serio, pensaría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue desde el inicio. Vaya, señor Goku, ¿irá con todo desde el inicio? Preguntaría Whis. Tengo la sensación de que Bills peleará con todo. No puedo descuidarme, contestaría Goku seriamente. Bills se lanzaría con todo hacia Goku. Llegaría embistiéndolo. Goku se cubriría al cruzar sus brazos, pero saldría despedido lejos. Cuando Goku lograría recobrar su postura, ya tenía a Bills frente a él. Es rápido, pensaría Goku. Bills comenzaría a atacar a Goku con una serie de golpes consecutivos que el Saiyajin no podría esquivar. Goku recibiría cada uno de los golpes sin tan solo siquiera moverse. Luego, Bills golpearía el estómago de Goku. Un gran estruendo se generaría. Todas las plantas a su alrededor se destrozarían por la expansión de energía. Eso te pasa por ocasionar problemas, pensaría Bills con odio. Goku quedaría de rodillas. Intentaría hablar, pero apenas podía recuperar el aliento. ¿Quién diría que el señor Bills pelea mejor cuando tiene sueño? Pensaría Whis. El deseo de dormir de Bills lo obliga a expandir sus propios límites. Bills crearía una bola de ki para ejecutar a Goku, pero Goku usaría el Kaioken por 20. Bills notaría el aura rojiza alrededor de Goku. No puede ser, diría Bills. Bills lanzaría una bola de ki a corta distancia. Goku esquivaría al moverse a un lado y responde con un golpe de gancho bajo a su mentón. Bills saldría despedido varios metros a lo alto. Ese maldito está desesperándome, pensaría Bills. Bills recordaría la primera vez que vio a Goku usando el Kaioken con el Super Saiyajin Blue en el torneo contra el Universo 6. Esa combinación la estaba guardando para pelear contra él. Goku se desplazaría a gran velocidad para llegar hasta Bills, pero el dios de la destrucción no se dejaría vencer tan fácilmente. Sentía mucho sueño. Veía a Goku como su obstáculo para poder dormir. ¡Quiero dormir!, gritaría Bills al lanzar un gran rayo de ki desde su boca. Goku aterrado vería el ataque y se movería a un lado en el momento justo. Por poco lo recibiría de forma directa. Si eso me alcanzaba, no la contaba, diría Goku sorprendido. Bills aumentaría su ki. Goku podía leer su energía. Sentía a Bills como una amenaza. Oye, Whis, ¿qué le sucede al señor Bills? Esto parece personal, diría Goku, y en parte tenía razón. ¿Tiene sueño? Eso pasa cuando el señor Bills no duerme bien, contestaría Whis. Goku observaría su puño. Era consciente de que se estaba sobreesforzando usando el Kaioken por 20 con el Super Saiyajin Blue. Tendré que jugármela aquí, diría Goku. Goku prepararía un Kamehameha. Estaba para atacar con todo a Bills. Los músculos de Goku comenzarían a tronar. Se estaba sobreesforzando más allá de su límite. Si lanza esa técnica hacia mí, solo gastará su energía, pensaría Bills.
Gritaría Goku al lanzar su Kamehameha con todo. Bills estiraría sus manos y crearía energía de Hakai para contrarrestarlo. El Kamehameha llegaría a las manos de Bills, pero al contacto iría consumiéndose en el Hakai del dios de la destrucción. ¡No puede ser! ¡Lo está anulando!, diría Goku fatigado. Bills comenzaría a volar a gran velocidad en dirección opuesta al Kamehameha. El Hakai lo ayudaba a cancelarlo. A solo pocos metros, Goku se vería obligado a interrumpir su técnica. Bills al llegar patearía a Goku en el rostro. Este saldría despedido lejos rodando por el suelo mientras perdía su transformación. Vaya, parece que se acabó, diría Whis. Goku se sentaría. Estaba totalmente agotado. Vaya, eso sí que fue extremo. Reía Goku y se recostaría exhausto. Bills cerraría los ojos por un momento por el sueño, pero los abriría al instante. Luego Bills iría con todo hacia Goku. Iba a apuñalarlo con su garra, pero Whis se pondría enfrente, con su báculo rechazando el ataque. Es suficiente, diría Whis. ¡Quiero dormir!, diría Bills mientras crearía una bola de ki en su mano. Whis con un golpe en la nuca lo dejaría inconsciente. Con eso se calmará por ahora, diría Whis. ¿Qué le pasa? Si tanto quería dormir hubiera ido a descansar en lugar de pelear conmigo, diría Goku. Goku trataría de ponerse en pie. Un hueso sonaría mientras él gritaba. ¡Ay, duele!, diría Goku. Algunos de sus huesos lo ha roto usted mismo por forzar tanto su ki. Literalmente eras una bomba viviente, explicaría Whis. Lo sé, es que me entusiasmé, diría Goku. Whis curaría a Goku y tras algunos minutos lo llevaría hasta una habitación del tiempo que tenía en el planeta de Bills. ¿Qué es esto?, preguntaría Goku. Una habitación del tiempo, casi como la de la Tierra, diría Whis. ¡Genial!, diría Goku. ¿Y qué tal está?, preguntaría Goku. Compruébala por ti mismo, diría Bills al llegar, quien caminaba con dificultad. Oiga, señor Bills, ¿por qué no va a descansar? Tenía mucho sueño hace un momento, diría Goku. Bills estaba cada vez más furioso. Vería en Goku la razón de su falta de sueño. Ve a entrenar en esa habitación del tiempo de una vez por todas y no me molestes más, diría Bills al señalar a Goku. ¿Qué le pasa? ¿Está sensible?, preguntaría Goku. Choque usted dentro de una vez sin perder más tiempo, diría Whis. ¿Cuántos años pasan en un día allí adentro?, preguntaría Goku. Es como en la Tierra, un año dentro es un día fuera, respondería Whis. Perfecto, entraré, diría Goku. Goku entraría finalmente en la habitación del tiempo. Luego de cerrar las puertas, Goku encontraría un espacio similar al de la Tierra. ¡Qué interesante! Todo se ve igual que en la habitación del tiempo en la Tierra, diría Goku. Ahora comprendo por qué los dioses de la destrucción son tan fuertes. Goku comenzaría a volar, pero notaría que mientras más se elevaba, la gravedad era más fuerte y la temperatura bajaba. Esto es estupendo. Puedo exigirme más a mí mismo solo con volar más alto, diría Goku. No puedo esperar a hacerme más fuerte. Quizás cuando salga de aquí pueda vencer a Bills de una vez por todas, diría Goku. Fuera de la habitación del tiempo, Bills se sentía más tranquilo. Señor Bills, ¿se da cuenta que en un día saldrá y será aún más fuerte? Querrá pelear de nuevo con usted, diría Whis. Inviértela, diría Bills al apoyar la mano en su cabeza. ¿Qué dice, señor?, preguntaría Whis confundido. Lo que te dije, inviértela, gritaría Bills. Pero si le invierto, un día en su interior será un año aquí, diría Whis. Es la idea, decía Bills. Señor, ¿es consciente de las consecuencias? Goku saldrá dentro de 365 años, advertía Whis. No me interesa. Lo único que pienso ahora son en 365 años para dormir, diría Bills de mal humor. Whis quedaría pensativo por varios minutos. No quería acatar la orden de Bills, pero era su obligación como ángel guardián y no podía ir en su contra. Dentro de 365 años se arrepentirá, diría Whis. Me tienes harto, Whis, con tus consejos, diría Bills al observarlo con odio. Bills señalaría a Whis, crearía una bola de Hakai en la punta de su dedo índice. ¿No estará hablando en serio?, diría Whis seriamente. Un momento, ¿a dónde estará apuntando?, se preguntaría Whis. Whis lanzaría un rayo de Hakai. Esta energía pasaría a un lado de Whis y llegaría a la puerta de la habitación del tiempo y sería destruida. Señor Bills, mire lo que ha hecho, diría Whis molesto. Bills caería a un lado, se dormía de pie. Ahora sí puedo dormir, diría Bills al desmayarse del sueño. Bills quedaría completamente dormido. Whis intentaría despertarlo al golpearlo con su báculo, pero sería imposible. El dios de la destrucción no reaccionaba. Vaya, duerme muy profundo, diría Whis. Imagino que se arrepentirá cuando despierte. Whis señalaría a Bills y lo haría flotar. Luego lo llevaría a su habitación donde lo dejaría en su cama. Dulces sueños, dormilón, sonreía Whis al retirarse mientras sabía que había dejado encerrado a Goku en la habitación del tiempo para siempre. Goku estaría entrenando sin estar enterado de la traición por
parte de Bills, se sentía muy a gusto con la nueva habitación del tiempo, sobre todo por entrenar en las alturas. Este lugar es genial. Tendría que venir más seguido, diría Goku. Luego de varias horas de entrenamiento, Goku decidiría comer algo. Al ir a la cocina, encontraría varias vasijas de barro. Cada una de ellas tenía su tapa correspondiente. Goku abriría cada una de ellas, encontraría todo tipo de granos, pero luego comenzaría a encontrar quesos, leche, verduras, frutas y hasta carne. No puedo creer que esto esté aquí y no se haya descompuesto, diría Goku. Goku sacaría carne, leche y arroz y se prepararía algo de comer. Luego volvería a abrir una de las vasijas, sacaría de ella una manzana. Al cerrarla, la volvería a abrir. Entonces se daría cuenta que tenía la misma cantidad. ¡Qué bien! ¡Aquí la comida es infinita!, diría Goku alegre. No podía esperar menos de una habitación del tiempo para dioses. Luego comenzaría a sentir olor a quemado. La carne que había puesto a asar se le estaba pasando. ¡Maldición!, diría Goku al sacar la carne del fuego. No soy muy bueno cocinando. La próxima vez traeré a Milk. De seguro le gustará poder cocinar todo lo que quiera sin tener que preocuparse por el dinero, diría Goku. Luego de algunas horas, Goku retomaría el entrenamiento. Estaba practicando sus movimientos a una altura de 100 metros. Esto es genial. A pesar de la altura, el oxígeno es el mismo. Y eso que no hay ningún tipo de planta. Así que podré entrenar tan alto como quiera, diría Goku. Goku comenzaría a elevarse para que la gravedad fuera aún más pesada. Cada segundo que transcurría, podría sentir su peso aumentar y cómo su cuerpo necesitaba más esfuerzo para moverse. ¡Hasta aquí!, diría Goku. Goku debería de hacer un gran esfuerzo para mantenerse en esa altura. Apenas podía moverse. Voy a bajar solo un poco, diría Goku. Goku bajaría algunos metros para lograr desplazarse de una manera más cómoda. Luego quedaría en esa altura entrenando por varias horas. En la Tierra habían pasado 9 meses. Nadie tendría noticias de Goku. Todos estarían preocupados por él, ya que se había ido sin avisar y desconocían totalmente dónde estaba. El único que tendría alguna pista de él era Vegeta, ya que fue testigo de la llegada de Whis y la partida de Goku gracias al sentir el ki de ambos. Un día, Milk, Bulma y 18 estaban reunidas. Milk estaba furiosa. Entendía que Goku se había ido sin tan siquiera avisar. Ese Goku es un descarado, de seguro debe estar entrenando con ese ángel que se lo lleva cada tanto, diría Milk molesta. Tranquila, Milk. ¿Sabes cómo es Goku? En algún momento volverá. Diría Bulma. ¿Y si no vuelve? Preguntaría 18. ¡18! Diría Bulma molesta. ¿Qué? Es solo una posibilidad. Diría 18 con normalidad. ¿creen que Goku me dejaría por otra? Preguntaría Milk algo triste. Milk, por favor. Goku es el último hombre que haría algo como esto. Diría Bulma. Además, nadie le cocinaría como tú. Tienes razón, pero ¿qué tal si se encuentra una mujer con su poder? Preguntaría Milk sintiéndose inferior. No te preocupes, sé que volverá. Diría Bulma, aunque en realidad ella misma estaba sospechando de que no. Vegeta estaba algunos metros lejos, había escuchado la conversación. Whis no ha aparecido desde el día que Kakaroto desapareció. Pensaría Vegeta. No hay manera de viajar al planeta de Bills si no es con la teletransportación de Kakaroto o en compañía de Whis. En una nave espacial el viaje sería eterno. Esa noche, Vegeta hablaría con Bulma. Le pediría una nave espacial de última generación. ¿A dónde piensas ir? No me digas que piensas buscar a Goku. Preguntaría Bulma. ¡Ja! ¡Nada de eso! ¡Ese cabeza hueca puede hacer lo que le plazca! Diría Vegeta con indiferencia. Simplemente necesito ir a un planeta en particular. Tengo un asunto pendiente. Algunos días más tarde, Bulma tendría lista una nave ideal para Vegeta. Tiene una máquina de gravedad similar a la que usaba Goku cuando fue al planeta Namek. Comida como para un año y un mapa actualizado de al menos 35 galaxias que me proporcionó Jaco. Explicaría Bulma. Además, tienes al menos 10 mudas de uniformes. Estoy segura de que romperás algunos en tu viaje. ¡Te lo agradezco! Contestaría Vegeta. Vegeta, ¿te encuentras bien? Preguntaría Bulma algo preocupada. ¡Estoy bien! No veo por qué no debería de estarlo. Diría Vegeta. Vegeta tomaría la nave que le dio Bulma y partiría en viaje. Bulma vería el despegue. Se sentía muy preocupada. Cielos, Vegeta jamás agradece cuando tengo un detalle con él. Diría Bulma. Debe estar pasando algo que no nos quiere decir. Vegeta estaría en el interior de la nave. Buscaría en la computadora un planeta en especial. Se trataba del planeta Yardrat. Algunos días después del despegue, llegaría al planeta Yardrat. Solicitaría la ayuda de los Yardrats, ya que les
les comentaría sobre Goku y su ausencia. El líder de los Yardrats lo recibiría. No era precisamente un entrenamiento lo que buscaba. Vegeta era más fuerte que cada uno de los Yardrats. Solo quería que le enseñaran a usar la teletransportación. Pasarían 2 años, Vegeta regresaría a la Tierra gracias a la teletransportación. ¡Vaya! ¡Todo se ve en orden! Diría Vegeta. Vegeta, al fin regresaste. Diría Bulma alterada. ¡Así es! ¡Terminé con lo que estaba haciendo! Diría Vegeta. ¿Han tenido noticias de Kakaroto? Aún nada. Ya ha pasado mucho tiempo y no hemos tenido noticias de él. Diría Bulma. ¡Ya veo! Diría Vegeta. Vegeta llevaría los dedos a su frente y realizaría la teletransportación. Llegaría al planeta de Bills tomando por sorpresa a Whis. Señor Vegeta, ¡qué sorpresa! Diría Whis asombrado. Veo que ha conseguido aprender la teletransportación de Goku. Era la única manera de venir, porque tú y Bills tienen algo que ver con la desaparición de Kakaroto. Diría Vegeta molesto al señalar a Whis. Quiero que sepa que señalar es de mala educación, advertía Whis. ¿Dónde está Kakaroto? Preguntaría Vegeta. No es justo esconderlo, pero no tengo opción. No puedo desobedecer al señor Bills, pensaría Whis. No lo sé. Debe de andar por ahí, contestaría Whis. Búsquelo en otro lado, decía Whis al darse vuelta. Vegeta lanzaría una bola de ki hacia Whis, pero este desaparecería en el último momento. ¿Qué se supone que hace? Preguntaría Whis en las espaldas de Vegeta. ¡Maldito insecto! Diría Vegeta furioso. Vegeta se giraría con gran ira y atacaría a Whis con un golpe de puño. Whis resistiría el ataque con solo la punta de su dedo. Al contacto, una gran onda expansiva de energía se generaría. Tengo que admitir que ha entrenado, diría Whis. Whis empujaría el puño de Vegeta y tras crear una ráfaga de ki lo lanzaría lejos. Admiro su determinación y lo digo en serio, pero no ganará nada usando la fuerza, diría Whis. Mejor váyase a su casa, diría el ángel impaciente. ¡Esto no quedará así! Diría Vegeta al apretar su puño con gran impotencia. Averiguaré qué le hicieron a Kakaroto, y donde descubra que fue desaparecido con un Kakai, lo lamentarán. Vegeta llevaría los dedos a su frente y huiría con la teletransportación. Whis suspiraría por la tensión. Ay no, qué tensión. Todo esto por un capricho del señor Bills, diría Whis. El pez oráculo llegaría. Había visto todo. Vegeta está muy molesto, diría el pez oráculo. Y lo entiendo. No es para menos. Para los seres de la Tierra, 3 años es mucho tiempo, contestaría Whis. ¿Qué piensas hacer si Bills no despierta? Preguntaría el pez oráculo. Recuerda que Vegeta tiene mucho poder para su corta edad. No sería conveniente que un mortal como él tenga rencor hacia los dioses. Para serte sincero, opino lo mismo, pero es la decisión del señor Bills y no puedo cuestionarla, explicaría Whis. De todas maneras, si Senosama se molesta, no será mi responsabilidad. En el peor de los casos, podría desaparecer al universo 7, pero yo seguiría con vida. Oye, ¿qué hay de mí? Preguntaría el pez oráculo aterrado. Ay, es cierto. Bueno, lo lamentaré por ti. Reía Whis. En la Tierra, Vegeta regresaría a la corporación Cápsula. Le daría los detalles a Bulma de lo poco que sabía. ¿De verdad crees que ellos le hicieron algo a Goku? Preguntaría Bulma. ¡Estoy más que seguro! Contestaría Vegeta. Sentí claramente el ki de Whis hace unos años. Luego el ki de Kakaroto se reunió con él y ambos desaparecieron. Desde ese día no ha vuelto a la Tierra. Con razón Whis no ha contestado mis llamados. Pensé que hacía sus cosas de ángel, diría Bulma. Supongo que Bills estará durmiendo. Solía dormir por varios años. Al menos tengo ese recuerdo de él, explicaría Vegeta. Me intriga saber si desapareció a Kakaroto con un Kakai. Si lo hizo, no podremos revivirlo. ¿Crees que hayan hecho eso? Preguntaría Bulma. Hasta que no hable con Bills no lo sabré. Si lo hicieron, la única manera de recuperarlo será con las super esferas del dragón, diría Vegeta. Así que tendré que prepararme para ese momento. ¿Qué haremos con Milk? No sé si sea conveniente decirle todo,
diría Bulma. ¡Ya déjala en paz! ¡Quizás ya lo olvidó! Decía Vegeta. Mientras tanto, solo habían pasado pocos días en la habitación del tiempo. Goku seguía entrenando como si nada hubiera pasado. Vaya, sigo pensando que esta habitación del tiempo es mejor que la de la Tierra, diría Goku. Aquí pasaron 3 o 4 días si no me equivoco. Goku saldría al exterior. Quería probar sus límites para ver cuánto podía aumentar su ki. Goku gritaría elevando su ki al máximo, llegando al Super Saiyajin Blue. ¿Será posible alcanzar una nueva transformación? Se preguntaría Goku. Goku elevaría aún más su poder. Su cabello flamaría con intensidad. Sus músculos crecerían mientras las venas de sus brazos se remarcarían. Goku sentía una gran fuerza, pero no sentía verdaderamente una nueva transformación. Goku lanzaría un golpe al aire, luego lanzaría varios más. Es lo mismo que nos sucedió con Gohan en la habitación del tiempo, pensaría Goku. Aumentamos nuestro poder a un costo de energía y velocidad que no vale la pena. Goku regresaría a su estado normal de Super Saiyajin Blue. Creo que así está mejor, diría Goku tras dar algunos golpes al aire. Bueno, creo que permaneceré de esta forma hasta para dormir. Intentaré dominar el Super Saiyajin Blue a la perfección antes de buscar alguna nueva transformación. Goku seguiría entrenando con el objetivo de permanecer permanentemente con el Super Saiyajin Blue. Así permanecería por el resto de sus días. Pasarían los 365 días, un año completo. Goku sabía que era hora de salir. Bien, por suerte he dominado el Super Saiyajin Blue a la perfección. Me tomó más tiempo del que pensaba, diría Goku. Ahora es hora de salir. No puedo esperar para ver a Bills y medirme con él. Estoy seguro que le ganaré. Goku buscaría la salida. Jamás se había dado cuenta de que no había puerta. Un momento, ¿estoy seguro de que entré por aquí?, diría Goku. Goku buscaría por todas partes. No encontraba manera alguna de salir. ¡No es posible! ¡Me quedé encerrado!, diría Goku aterrado. ¡Pues! Goku gritaría, pero no obtenía respuesta. ¡Maldición! ¡Es imposible que me escuchen desde aquí!, diría Goku. Tengo que salir de aquí. No puedo permanecer el resto de mi vida aquí encerrado. Terminaba de decir Goku preocupado. Sabía que no tenía forma de salir si no era por la puerta. Al parecer se había quedado encerrado para siempre. Goku trataría de buscar la manera de salir de la habitación del tiempo, pero no se le ocurría ninguna idea. Piensa, Goku, piensa. ¿Cómo podría salir de un lugar cuyo flujo de tiempo es distinto?, se preguntaría Goku. ¡Maldición! ¿A quién engaño? No sé nada de esas cosas, diría Goku. Goku comenzaría a golpear las paredes en busca de crear una apertura, pero no pasaría nada. Los golpes que daba en la pared no tenían resultado alguno. Tengo que hacer algo. No puedo quedarme aquí el resto de mi vida, diría Goku decidido. Tengo una idea. Goku juntaría sus manos preparando un Kamehameha. Juntaría todo el ki que podría. Si no es por la fuerza, no se me ocurre de otra manera, pensaría Goku. ¡Ah! Gritaría Goku al atacar una de las paredes de la habitación del tiempo. La pared recibiría el ataque por completo, pero no parecía recibir daño alguno. Era como si simplemente el Kamehameha de Goku desaparecería a partir del contacto. ¡Kaioken! Gritaría Goku al usar el Kaioken por 20. El resultado sería el mismo, nada cambiaría. Goku no se rendía, seguía enviando energía sin descanso. Luego de algunos minutos, Goku colapsaría por el gasto de energía, caería desmayado. Una vez inconsciente, Goku entraría en una pesadilla. De momento veía todo a oscuras, solo escuchaba el agua gotear a lo lejos. Al ponerse en pie buscaría el rastro del sonido, comenzaría a escuchar a Milk llamándolo. Gritaría Milk. Goku vería a Milk a lo lejos. Comenzaría a correr aterrado, pensando que algo le estaba pasando, pero en lugar de avanzar, parecía alejarse. La imagen de Milk cada vez se hacía más pequeña. ¡Milk! ¡Resiste!, gritaría Goku. Goku intentaría usar alguna transformación, pero se le haría imposible. ¡Maldición! ¿Qué me está pasando?, se preguntaría Goku. Luego de algunos minutos de estar corriendo, la imagen de Milk desaparecería por completo. Luego, Goku sentiría una fuerte presión en su cuerpo. Una mano gigante lo tenía atrapado. ¿Qué es esto?, se preguntaría Goku. Al prestar atención en la mano, notaría que era de color violeta. Luego vería a su frente a Bills, pero este era gigante. ¡Bills, ya suéltame!, exigía Goku. Bills respiraría profundamente. ¡Quiero dormir!
dormir. Gritaría Bills tan fuertemente que Goku sentía un gran viento provocado por su aliento. Luego, Goku abriría los ojos, se daría cuenta que todo había sido una pesadilla. Vaya, solo fue un sueño, diría Goku. pero uno muy desagradable. Goku se sentaría en el suelo, estaba muy mareado y agotado, luego se dejaría caer de nuevo. Ahora lo recuerdo. Seguro debí de haberme desmayado después de tanto esfuerzo, pensaría Goku. Goku se pondría en pie, comería algo y luego iría a descansar, aunque realmente no dormiría, solo se quedaría pensando en ese sueño tan extraño mientras se recostaba en la cama. ¿Será alguna señal de que Bills tiene algo que ver en esto? Se preguntaría Goku. Goku permanecería algunos días entrenando, debido a que no tenía idea de cómo salir de la habitación del tiempo. Lo único útil que se le ocurría era entrenar. Algunos meses después, Goku conseguiría grandes resultados. Su poder aumentaba día a día mientras el entrenamiento era cada vez más exigente. En un momento, decidiría cambiar de estrategia. Decidiría quedarse meditando para entrenar más su mente que su cuerpo. Goku se sentaría en posición de meditación. Relajaría su mente y se quedaría meditando por mucho tiempo. Pasarían los días, Goku no se movía de esa postura. Su mente solo buscaría relajación profunda. Luego de un mes, Goku creería conveniente realizar un ejercicio mental de memoria. Trabajaría en recordar lentamente cada uno de los momentos de su vida, de sus entrenamientos anteriores y de todas las peleas que había tenido. Luego de un tiempo, Goku comprendería las cosas. Recordaría una y otra vez el momento en que Whis lo fue a buscar y de cómo Bills quería dormir. Poco a poco se fue dando cuenta de los detalles de los gestos de Bills, llegando a la conclusión de que fue él quien lo encerró en la habitación del tiempo. Bills me temía, estoy seguro. Pero, ¿por qué me encerraría en una habitación del tiempo con comida infinita? No tiene sentido. Algo falta, pensaría Goku. Si Bills me traicionó, ¿qué ganaría dejándome aquí encerrado donde el tiempo fluye muy rápidamente? Podrían pasar los años y afuera solo serían días. Desde ese momento, Goku seguiría meditando. Pasarían algunos meses más. Ya llevaba 2 años dentro de la habitación del tiempo. Goku abriría los ojos interrumpiendo su meditación. De algo se había dado cuenta luego de tanto meditar. Ahora lo entiendo, diría Goku. Goku se pondría en pie. Se sentía furioso. Bills temía que pida a Senosama otro torneo del poder. Por eso me encerró aquí. Si me mataba, Senosama lo castigaría, diría Goku seriamente. Aunque sea una idea descabellada, es posible que Whis haya alterado la habitación del tiempo. Un ángel como él podría hacerlo perfectamente. Goku se daría cuenta por sí mismo de la realidad de la situación. Los años de meditación le habrían ayudado a una comprensión mejor de la realidad. Gracias a recordar su vida una y otra vez y analizar los detalles, había encontrado el sentido a ser encerrado en la habitación del tiempo. Solo queda esperar a que suceda un milagro y seguir entrenando, diría Goku. Dudo mucho que pueda salir de aquí con mis propios medios, pero la única opción es ser rescatado. No tengo otra cosa que hacer. Pasarían 5 años más. Goku había logrado dominar el Ultra Instinto durante ese tiempo. Goku se había vuelto increíblemente fuerte, tanto que ya se había aburrido de entrenar. Un día, Goku despertaría con una idea en la mente: probarse a sí mismo qué tanto podría elevarse al volar hacia arriba. Mientras más me eleve, la gravedad será mayor. Mientras más rápido viaje, más rápido aumentaré el peso de mi cuerpo, pensaría Goku. Pero me pregunto, ¿habrá algún límite? ¿La gravedad podrá aumentar hasta el infinito? ¿Cómo será ese punto tan alto con una gravedad aún más fuerte que un agujero negro? Se preguntaría Goku. Goku usaría el estado del Ultra Instinto y daría un vuelo rápido hacia arriba. Luego de varios minutos, Goku comenzaría a sentir la presión en su cuerpo, pero aún así no se detendría. Tengo que darlo todo. Tengo que superar mis límites, diría Goku. Goku seguiría volando. Comenzaría a sentir cómo la piel de su cuerpo se lastimaba poco a poco. La gravedad era tan extrema que lo obligaba a bajar. En un momento, su vuelo comenzaría a perder velocidad. Poco a poco se quedaría detenido. ¡Vamos! ¡Tengo que hacerlo!, diría Goku sobreesforzándose. Goku gritaría forzando su ki hasta sus límites. Lograría tomar impulso y se elevaría a gran velocidad. Su espalda comenzaría a encorvarse. Sus oídos sangrarían, pero Goku no se detendría. En el universo 7 habían pasado más de 2000 años. Freezer estaría entrenando bajo la supervisión de Whis para convertirse en dios de la destrucción. ¡Alto!, diría Whis. ¿Qué sucede?, preguntaría Freezer. Siento algo extraño, diría Whis al observar hacia un lado. Es como si el espacio-tiempo se estuviera deformando.
diría Whis. ¿De qué estás hablando? Preguntaría Bills. Yo no siento nada. Señor Bills, sé de lo que hablo. Algo está pasando, diría Whis al alejarse. Bills y Freezer quedarían asombrados por la extraña conducta del ángel, así que lo seguirían. Oye, Whis, ¿puedes explicarme qué sucede? Preguntaría Bills. Ya se lo dije. Siento una perturbación extraña en el espacio-tiempo, contestaría el ángel seriamente. Whis comenzaría a observar hacia todas partes. Definitivamente sentía que algo no estaba bien. Ahora creo entenderlo. Lo había olvidado por completo, diría Whis. ¿Olvidar qué? Preguntaría Bills ya de mal humor. La habitación del tiempo, sonreía Whis. Espera, ¿a qué te refieres? Preguntaría Bills seriamente. ¿De verdad tienen una habitación del tiempo aquí adentro? Preguntaría Freezer. Es cierto, nunca se lo dijimos, pero de todas maneras debería de saberlo si llega a ocupar el cargo de Dios de la Destrucción, diría Whis. Hace 2000 años encerramos a Goku en la habitación del tiempo. ¿Qué? ¿Goku vivo? ¿Y dentro de la habitación del tiempo? Diría Freezer aterrado. Pensé que ese simio asqueroso se había muerto hace mucho tiempo. Pues vea que no. El señor Bills lo encerró dentro de la habitación del tiempo luego del torneo del poder, porque no podía dormir por preocuparse tanto por Goku. ¡Ho, ho, ho! Reía Whis. ¿De verdad hizo eso? Pero el tiempo ahí adentro pasa muy rápido. Se habrá hecho extremadamente fuerte si es que sigue con vida, diría Freezer furioso. En realidad, para él solo fueron 7 años, diría Whis, ya que invertía el proceso de conversión de tiempo. ¿Un día dentro de la habitación del tiempo? Sería un año aquí. Lo hice porque necesitaba seriamente dormir y la imprudencia de Goku no me dejaba la mente en paz. Olvidé sacarlo de allí. Bueno, si no me equivoco, la perturbación del espacio-tiempo debe ser por obra de Goku, diría Whis. Pues los demás observarían hacia un punto. El espacio comenzaría a deformarse como en una espiral. ¿Qué está pasando? Preguntaría Freezer aterrado. Es Goku, sonreía Whis. Tras una gran explosión, Freezer y Bills saldrían despedidos lejos, menos Whis que se había protegido con una barrera. Vaya, es increíble que un mortal haya logrado escapar de la habitación del tiempo por sí mismo, diría Whis orgulloso de Goku. Luego de culminada la explosión, Goku se dejaría ver. Se veía realmente serio. También se veía muy cansado, sus ropas estaban destrozadas. Bills estaba aterrado, temía de Goku. ¡Goku!, diría Bills. Goku caminaría lentamente hacia Bills, sin decir una sola palabra. Si los números de Whis son correctos, Goku permaneció dentro por 7 años, mientras que yo he tenido 2000 años de ventaja, pensaría Freezer. No dudaré en acabarlo. Freezer usaría su forma Golden y se lanzaría con todo hacia Goku. ¡Es tu fin!, gritaría Freezer, pero antes de que Freezer lograra llegar, saldría despedido lejos. Freezer retrocedería varios metros. No había sido testigo de lo que habría pasado. ¿Qué fue eso?, preguntaría Freezer. Freezer trataría de ponerse en pie, pero estaba seriamente herido. No podría levantarse. Luego, Freezer tosería sangre. ¿En qué momento me golpeó?, preguntaría Freezer. ¿Desde qué momento Freezer está de tu lado?, preguntaría Goku a Bills. Los asuntos de un dios no son asuntos tuyos, contestaría Bills. Pues, ¿cuántos años pasaron?, preguntaría Goku. Whis y Bills quedarían sorprendidos por la pregunta de Goku. No puede ser, él debería de creer que pasaron 7 días, pensaría Bills. Whis, te hice una pregunta. ¿Cuántos años han pasado?, preguntaría Goku nuevamente. Unos 2347 años, aproximadamente, contestaría Whis. Entiendo, entonces no queda nadie de los que conozco en la Tierra, diría Goku. Ciertamente, no, respondería Whis. Bills, eres un maldito, me traicionaste, diría Goku. Bills se pondría en guardia, pensaba que debería de enfrentarse a Goku. ¿No pensarás en desafiar a un dios de la destrucción, o sí?, preguntaría Bills seriamente. Goku se veía muy molesto, pero de pronto sonreiría. De un momento a otro, Goku estaba frente a Bills. El dios de la destrucción retrocedería aterrado. No es posible, diría Bills. ¿A esa velocidad? No lo entiendo. No te desafiaré a ti. Haré algo que seguramente te aterre aún más, diría Goku. Goku llevaría sus dedos a su frente y desaparecería con la teletransportación. ¿A dónde fue?,
Preguntaría Bills. Creo tener una idea. Diría Whis al usar su báculo y revisar en el planeta de Zenosama. Goku estaría frente a ambos Zenosama. ¿Qué hace ahí? Preguntaría Bills aterrado al ver a Zenosama. Sabía que ahora sería su fin si Goku le contaba a Zenosama que Bills lo había traicionado y encerrado en la habitación del tiempo. Goku estaba frente a los dos Zenosamas. Ambos estaban sorprendidos por su visita. ¡Goku! Dirían los dos Zenosamas alegres. ¿Cómo han estado? Ha pasado mucho tiempo. Diría Goku. Señor Goku, noto algo extraño en usted. Diría Danshinkan al examinarlo. Bueno, me hice un poco más fuerte. Diría Goku. No es eso. Diría Danshinkan. ¿Qué pasó? Preguntarían ambos Zenosamas. Ya entiendo. Usted viajó en el tiempo y viene del pasado. Diría Danshinkan con un tono amenazante. ¿Qué dice? Preguntaría Goku aterrado. Lo que le dije. Usted solo ha envejecido 7 años desde el torneo del poder. Eso significa que luego de 7 años del torneo del poder es su origen. Diría Danshinkan con un tono de voz que estremecería a Goku. Por ello, deberá de ser borrado. Goku, no se puede viajar en el tiempo. Diría un Zenosama molesto. Sí, está prohibido. No recuerdo por qué, pero está prohibido. Diría el otro Zenosama. Les digo que no viajé en el tiempo. Estuve en la habitación del tiempo. Diría Goku. ¿Cómo? Preguntaría Danshinkan. Para mí pasaron 7 años porque... Diría Goku. Un momento. Interrumpiría Danshinkan. Danshinkan chasquearía sus dedos. El báculo de Whis perdería la imagen, ya que estaban viendo lo que sucedía desde el planeta de Bills. ¿Qué cosa? Mi padre se nos anticipó. Diría Whis algo triste. Yo que quería saber qué pasaba. ¡Estoy acabado! ¡Los van a eliminar! Diría Bills aterrado. Lo van a eliminar. Yo siempre le dije que esa no fue una buena idea. Diría Whis. Oye, tú también tienes parte de la responsabilidad en todo esto. Eres mi maestro y mi ángel. Diría Bills al señalarlo. Whis golpearía el estómago de Bills con la punta de su báculo. Lo dejaría encorvado y de rodillas. Aquí el único responsable de toda esta situación es usted. Diría Whis molesto. No se atreva a culparme. Recuerde que el mismo señor Goku lo vio con odio a usted y no a mí. Hasta él lo tiene claro. Bills, ¿qué hiciste? Preguntaría Freezer al salir entre los escombros. Tú no estás en condiciones de cuestionarme. Diría Bills seriamente. Puede que seas el dios de la destrucción, pero nos condenaste a todos con encerrar a Goku de esa manera. Diría Freezer furioso. Me lo hubieras pedido antes y lo habríamos acabado juntos. Si intentas oponerte a mí, te arrepentirás. Amenazaría a Bills. Freezer se veía furioso. Estaba molesto con Bills por ser el responsable de fortalecer a Goku y que este ahora esté con los Zenosamas. Pero de pronto comenzaría a sonreír. No sé por qué me preocupo. De todas maneras, será cuestión de tiempo para que seas eliminado. Sonreía Freezer. ¿De qué hablas? Preguntaría Bills furioso. De que si no lo elimina Goku, lo hará Zenosama. Intervendría Whis. Whis, cierra la boca. Ordenaría Bills. Lo siento, se me escapó. Reía Whis. Lo único que voy a decirte es que disfrutaré cuando seas eliminado. Diría Freezer al desaparecer. Ese desgraciado me dio la espalda. Diría Bills decepcionado. Lo he dicho cientos de veces que el señor Freezer no es de confiar, pero allá usted que no me escucha. Diría Whis. Ahora lo importante es que Goku que está con Zenosama. No sé si deberíamos ir o quedarnos. Diría Bills. Sea como sea, Zenosama estará molesto con usted. Contestaría Whis. Whis, ¿qué hacemos? Preguntaría Bills. Recuerde que es usted el dios de la destrucción y yo solo soy un humilde sirviente. Sonreía Whis. Si vamos ahora, podría molestarse con mi presencia. Diría Bills. Eso es cierto. Diría Whis. Pero, si no lo hacemos luego de que Danshinkan supiera que lo estábamos observando, se molestaría aún más. Decía Bills, cada vez estaba más alterado. No puede tener más razón que ahora. Diría Whis. ¡Vamos! Gritaría Bills. Whis partiría en viaje junto con Bills lo más rápido que podría. Llegaría al planeta de Zenosama provocando un gran temblor con su aterrizaje. Uf, eso fue muy intenso. Diría Whis. Danshinkan saldría por la puerta de la entrada del templo de Zenosama para recibirlos. Pensé que habían tenido un accidente. Diría Danshinkan. Gran sacerdote. Diría Bills al realizar una reverencia. Lo sentimos, es que el señor Bills tenía mucha prisa por asistir. Diría Whis. ¿Y por qué la prisa? Preguntaría Danshinkan seriamente. La mirada de Danshinkan
Danshinkan dejaría aterrado a Bills. El dios de la destrucción no sabía qué contestar, estaba a punto de desmayarse del susto. Vamos, no se ponga así, Zeno-sama lo estaba esperando. Sonreía Danshinkan con gentileza. ¿Qué estará pasando? Se preguntaría Bills aterrado. Whis y Bills entrarían al palacio de Zeno-sama. Al llegar, verían a ambos Zeno-samas con Goku a su lado. ¡Hola, señor Bills! Saludaría Goku con normalidad. Ambos Zeno-samas verían a Bills con odio. Lamento todo lo que hice. Pido perdón. Tengo mucho miedo. Diría Bills de rodillas. ¿A qué se refiere? Preguntaría un Zeno-sama. No lo sé. Contestaría el otro Zeno-sama. Hablé con Zeno-sama sobre la habitación del tiempo. Diría Goku. Es todo. Estoy acabado. Pensaría Bills. Zeno-sama se siente algo preocupado por su imagen. No le gusta que los dioses le teman. Intervendría Danshinkan. ¿De verdad? Preguntaría Bills mientras Goku reía. ¿Qué le habrá dicho ese idiota? Pensaría Bills intrigado. El señor Goku nos ha dicho sobre el encierro de la habitación del tiempo y cómo se las ingenió para salir. Nos dejó claro que lo encerró por miedo a que pida otro torneo del poder. Explicaría Danshinkan. Por eso, Zeno-sama quiere arreglar todo para que sus dioses no teman por otro torneo que peligre con sus vidas. Gracias por entenderlo. Suspiraría Bills aliviado. ¿Y de qué manera se arreglaría todo? Preguntaría Whis. Con un pequeño, mini e inofensivo torneo multiversal. Contestaría Danshinkan. Gritaría Bills aterrado. Bills caería desmayado. Despertaría luego de 30 minutos. Uno de los Zeno-sama le estaba picando el rostro con una vara. Sí, está vivo. Diría uno de los Zeno-sama. Bien, está vivo. Decía el otro Zeno-sama alegre. Bills saltaría aterrado. ¿Qué pasó? Preguntaría Bills. Vaya, al fin te despiertas. Diría Goku. ¿Qué es lo que estás tramando? Preguntaría Bills al señalarlo. Te estaban por dar los detalles del nuevo torneo, pero te desmayaste. Diría Goku. ¿Detalles? Preguntaría Bills confundido. Sobre la celebración del nuevo torneo del poder. Diría Danshinkan. Realizaremos un pequeño torneo, pero este será distinto. Resulta que Zeno-sama está algo decepcionado del rendimiento de los dioses de la destrucción, pero no necesariamente de sus mortales y Kaioshin. Intervendría Whis. ¿Eso qué quiere decir? Preguntaría Bills. Haremos un torneo entre todos los dioses de la destrucción. Diría Goku. Espera, ¿todos? ¿Sobrevivirá el ganador? Preguntaría Bills. Algo así. Diría Danshinkan. Todos ustedes pelearán contra mí. Diría Goku seriamente. No lo entiendo. Diría Bills confundido. El nuevo torneo será medir el potencial de los dioses de la destrucción. Explicaría Danshinkan. El objetivo será saber si los 12 dioses de la destrucción son capaces de derrotar a Goku en una pelea. En pocas palabras, lo que sugiere es realizar un simulacro de qué pasaría si alguien se vuelve muy fuerte para evaluar el desempeño de los dioses de la destrucción. Diría Whis. En efecto, contestaría Danshinkan. Valoramos enormemente el gran poder que ha obtenido el señor Goku gracias a su encierro de 7 años. Y nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado si Goku fuera encerrado en la habitación del tiempo, pero de manera normal? Diría Danshinkan. Entiendo. ¿Cuáles serán las reglas? Preguntaría Bills. Los 12 dioses de la destrucción pelearán contra Goku. Tienen 30 minutos para derrotarlo o sacarlo de la arena. Explicaría Danshinkan. Los dioses de la destrucción que no logren permanecer dentro de la arena por 30 minutos serán reemplazados de su cargo. Así que solamente reemplazado. Diría Bills aliviado. Claro, no destruiremos sus universos, pero tras el reemplazo, el dios será eliminado. Diría Danshinkan. ¿Eliminado? Preguntaría Bills. Tienen 24 horas para prepararse, así que será mejor que se pongan de acuerdo entre ustedes. Diría Goku. Como agradecimiento hacia usted por venir hasta aquí, será el responsable de enviar el comunicado a los demás dioses. Diría Danshinkan. Esto no parece ser bueno. Pensaría Bills. Bills observaría a Goku. El Saiyajin lo observaría con frialdad. Luego Goku sonreiría. Los estaré esperando, diría Goku con una sonrisa. Minutos más tarde, Bills daría un aviso urgente a todos los dioses de la destrucción. Cada uno de ellos estaba aún más furioso que antes. Bills, pusiste nuestras vidas en peligro de nuevo. Diría Jerez furiosa. Con lo que pasamos hace más de 2000 años con el torneo del poder, y te atreves a cometer este tipo de errores. Diría Champa furioso. Señores, si no han prestado atención a lo que dijo el señor Bills, la culpa es de ustedes.
intervendría Vados. ¿De qué estás hablando? Diría Jerez. Pues los dioses de la destrucción no están entrenando, ¿vale? Diría Margarita. Se los hemos advertido desde siempre, pero se rehúsan a entrenar por confiar en su capacidad de destruir. Diría Mojito. En pocas horas tendrán la experiencia de una situación si un enemigo formidable atacara los 12 universos y ustedes debieran de pelear. Diría Gus. ¿No es grandioso? Oigan, ¿y qué hay de Los Ángeles? Preguntaría Kitela rabioso. ¿Ustedes podrían pelear? Lo sentimos. Nosotros somos maestros y sirvientes de los dioses de la destrucción. No es nuestra responsabilidad. Diría Whis. Podríamos estar discutiendo las pocas horas que tenemos para planear algo o ponernos a trabajar juntos. Diría Bills. Somos 12. Goku se ha vuelto muy fuerte, pero si combinamos nuestras habilidades, de seguro ganaremos. No puedo creer que pidas nuestra ayuda en un momento como este. Gritaría Kitela fuera de sí. Después de todo lo que pasamos en el torneo del poder, ya hemos sido desaparecidos la mayoría de nosotros. Bills tiene razón. Diría Arak seriamente. Todos los dioses de la destrucción quedarían en silencio ante las palabras de Arak, ya que era conocido como el dios de la destrucción más sabio entre todos. Incluso su ángel aprendía de él. Independientemente de quién sea la culpa, solo nos queda trabajar como equipo, como lo han hecho los 10 participantes de cada universo del torneo del poder. Deberemos de dejar nuestras diferencias a un lado, explicaría Arak. Estoy de acuerdo, pero solo con una condición. Diría Jerez. ¿Qué quieres? Preguntaría Champa. Si ganamos y sobrevivimos, Bills deberá de dejar su cargo de dios de la destrucción. Pediría Jerez. ¡Jerez! ¡No te pases! Esas decisiones pasan por Zeno-sama. Diría Champa. Sé que es tu hermano y te duele. Nosotros no podemos hacer que renuncie, pero él sí puede hacerlo. Diría Jerez. Si lo hace voluntariamente. Sonreía la diosa de la destrucción. Señor Bills, ¿qué piensa hacer? Bills quedaría en silencio por algunos segundos, pero sabía que no tenía otra opción. Vengan a mi planeta ya mismo. Repasaremos nuestras habilidades y debilidades. Diseñaremos un plan y venceremos. Diría Bills. En cuanto tengamos la victoria, dejaré mi cargo como dios de la destrucción. Y si Zeno-sama pregunta, es por mi propia voluntad. ¡Bills! Diría Champa asombrado. Todo esto es mi culpa, así que estoy dispuesto a hacerlo. Diría Bills. Sobrevivir es un buen premio. En cuestión de minutos, todos los dioses de la destrucción llegarían al planeta de Bills. Les quedaba menos de un día para prepararse para el torneo contra Goku. Mientras tanto, Daishinkan llegaría a Tierra junto a Goku. La veían desde el espacio. Gracias por traerme, diría Goku. De buscar el ki de alguien en la Tierra desde el planeta de Zeno-sama, me tomaría mucho tiempo ir y regresar. No es nada. Después de todo, para los mortales, 2000 años es mucho tiempo, diría Daishinkan. Goku comenzaría a descender para visitar la Tierra, pero apenas bajaría unos metros y decidiría regresarse. ¿Sabes qué? Me arrepentí, diría Goku con una sonrisa. Señor Goku, ¿sucede algo? Preguntaría Daishinkan. Pasaron más de 2000 años. No tiene sentido ir a la Tierra. Quizás solo traiga problemas por ser tan fuerte, diría Goku. Vaya, ha tomado una decisión muy sabia, aprobaría Daishinkan. Así es. Además quiero descansar un poco. Salir de la habitación del tiempo fue muy estresante, diría Goku. Ahora solo me queda derrotar a los dioses. Se diría Goku a sí mismo muy serio. Sabía que debía de derrotar a todos los dioses de la destrucción para que aprendieran su lección. Bills y los demás dioses de la destrucción entrenaban arduamente. Se preparaban para el torneo del poder. Aunque durante la preparación todos los dioses aprovecharían para desquitarse con él. Los ángeles estaban presenciando el entrenamiento, pero solo estarían decepcionados por lo que veían. Todos atacaban una y otra vez a Bills. ¡Qué pérdida de tiempo!, diría Mojito decepcionado. Mosco se lanzaría a Bills por las espaldas, lo atraparía con sus fuertes brazos robóticos. Bills tenía dificultad para moverse. ¡Maldición! ¡Tiene mucha fuerza, bruta!, pensaría Bills. Champa y Kitela avanzarían hacia Bills con una bola de ki cargada en su mano, pero Bills realizaría una explosión de ki liberándose de los brazos de Mosco. Aunque ya era tarde para el ataque de Champa y Kitela, recibirían ambos impactos de ki directo a su pecho. Bills saldría despedido varios metros por la fuerza del ataque, pero una sensación de alerta lo obligaría a saltar. Bills esquivaría por poco una flecha de ki por parte de Jerez. ¡Oye! ¡Puedes matarme de esa manera!,
diría Bills furioso. Deja de llorar, para eso tenemos a los ángeles, para que nos curen. Diría Jerez mientras apuntaba una flecha de ki. Bill se desplazaría a gran velocidad de lado a lado. Jerez lanzaría su flecha con excelente puntería, pero Bill llegaría a sujetarla justo antes de llegar entre medio de sus ojos. Perfecto. Diría Jerez. Jerez chasquearía sus dedos y la flecha explotaría en el rostro de Bills. Traten de no matarlo si quieren que lo curemos, diría Whis. Creo que ya se divirtieron demasiado. Decía Vados. Solo un poco más. Diría Vermouth al lanzar varias cartas de ki que explotarían a los pocos metros de Bills. ¡Basta! Gritaría Kuz creando una onda de sonido que recorrería todo el planeta de Bills en eco. Jerez chasquearía sus dedos y la flecha explotaría en el rostro de Bills. Champa iría a vomitar a un lado, la nariz de Jerez sangraría y Kitela caería por un fuerte mareo. Eso es muy molesto, hermana, diría Mojito. Era la única manera de que se detengan. Diría Kuz. Han pasado 5 horas y aún no han planeado nada, solo están ahí jugando a quién le pega más fuerte a Bills. Decía Kuz de mal humor. La verdad que Kuz tiene razón, intervendría Whis. Ese es el motivo de este torneo. Están demostrando su falla más grande, la poca responsabilidad que tienen como dioses. Eso estuvo cerca. No sé cuánto tiempo más habría soportado. Pensaría Bills y caería desmayado. Whis curaría a Bills para que éste despertara, mientras que todos eran observados por Dai Shinkan y los demás. ¿Lo ve? Señalaría Goku. No es solamente Bills, todos se comportan de una forma egoísta. ¿Y si los desaparecemos? Preguntaría uno de los Zenosamas. Sí, mejor los desapareceremos, diría el otro Zenosama. Pero si lo hacen, hay que buscar nuevos dioses. Solo tendrían a Topo, diría Goku. Sí, es verdad, diría uno de los Zenosamas. Sería muy aburrido buscar 11 dioses de la destrucción, decía el otro Zenosama. Este torneo será una oportunidad perfecta para darles una enseñanza a quienes lo merecen y aniquilar a quienes lo merezcan, diría Dai Shinkan. Horas más tarde, llegaría el tan apreciado momento. Dai Shinkan había preparado la misma plataforma de combate que en el torneo del poder. Los 12 dioses de la destrucción acudirían a la plataforma, luego Goku, quien se colocaría cerca del centro. Los ángeles y los Kaioshin estaban en las gradas listos para presenciar el espectáculo. Señoras y señores, llamaría Dai Shinkan. A mi señal comenzará el combate. Las reglas serán sencillas. Los dioses de la destrucción que caigan de la plataforma antes de los 30 minutos serán eliminados. Aquellos que permanezcan dentro de este lapso saldrán victoriosos. Pero si logran sacar a Goku de la arena, todos los dioses de la destrucción que queden se salvarán antes de los 30 minutos. Espero que estén listos, porque no me contendré, diría Goku seriamente mientras aumentaba su ki. Jamás creí que Goku me llevaría a una situación como esta, pensaría Bills. Ese socio mortal, todo porque Bills se hizo amigo de él, pensaría Kitela. Puede que sea un sujeto muy apuesto, pero aún así lo acabaré, pensaría Jerez. Por cierto, un último detalle que olvidé aclarar, diría Dan Shinkan mientras se preparaba para dar la señal. Está terminantemente prohibido usar Hakai. De hacerlo, serán descalificados automáticamente, explicaría Dai Shinkan. Ahora, ¡a pelear! Levantaría la voz Dai Shinkan mientras daba la señal. Los 12 dioses de la destrucción aumentarían su ki hasta sus límites y se lanzarían al mismo tiempo hasta Goku. Todos llegarían con algún tipo de ataque al mismo punto, pero en el último momento, Goku había desaparecido. ¿En dónde se metió?, preguntaría Kitela aterrado. De pronto, Kitela recibiría un golpe en su espalda. Goku había conectado una patada desde atrás. ¡Maldito desgraciado!, diría Kitela. Kitela se lanzaría con todo hacia Goku, atacaría con una lluvia de golpes a gran velocidad, pero Goku simplemente se movería de lado a lado. Los demás dioses de la destrucción solo observaban, estaban presenciando la gran velocidad de Goku. En un momento, Goku sujeta el puño de Kitela y comienza a apretar su mano. Kitela no podía liberarse, se escucharían los huesos de su mano sonar. ¿Por qué están observando?, preguntaría Goku. ¿Nadie piensa pelear? ¡Vamos! ¡Tenemos que atacarlo ahora!, diría Bills. Bills y Champa irían a gran velocidad hacia Goku. Ambos atacarían con un golpe de puño. Goku desaparecería en el último momento, provocando que ambos dioses de la destrucción se ataquen por accidente. Champa y Bills conectarían sus golpes en el rostro del otro. ¡Maldición! ¡Eres un idiota!, diría Bills. ¡Tú eres un idiota! ¡Venías hacia mí!, decía Champa furioso. Yo no iba hacia ti, tú ibas hacia mí.
diría Bills. ¡Silencio! Levantaría la voz Goku. Vinieron a pelear conmigo, no entre ustedes. Señor Whis, ¿se ha dado cuenta que el señor Goku no está usando transformación alguna? Comentaría el Kaioshin. Es que no lo necesita, respondería Whis. Presta atención en él. Observe sus movimientos. El Kaioshin veía como cada uno de los dioses de la destrucción se desplazaba a gran velocidad para atacar a Goku, pero ninguno de ellos lograba conectar tan solo un golpe. Los movimientos de Goku eran armoniosos y sutiles. Se movía lo justo y necesario. Está usando el Ultra Instinto, diría el Kaioshin. Así es, pero sin transformación alguna, diría Whis. ¿No es sorprendente? Goku se comporta como los ángeles, diría Vados. Cada vez que un dios de la destrucción atacaba a Goku, este simplemente lo esquivaba. Aún no había atacado verdaderamente. Cada uno de los dioses estaban aterrados. No lograban rivalizar contra Goku. Muy bien, se acabó, diría Goku al ponerse serio. Una leve ventisca se originaría desde su cuerpo, llamando la atención de todos. Su presencia ha cambiado. Es absoluta, diría Whis. Hermano, ¿crees que Goku saque a algún dios de la destrucción? Preguntaría Kus. Eso lo veremos, contestaría Whis. Muy bien, se acabó el juego. Será mejor que lo den todo o terminarán acabados, decía Goku. Ya les he dado demasiada ventaja para que se prueben en combate. Toca jugar agresivo. Goku se desplazaría a gran velocidad hacia Bermud. Llegaría con un golpe de puño que lo lanzaría lejos. Bermud estaba por caer de la plataforma, pero el brazo mecánico de Mosco lo salva en el último momento. Luego Mosco atraería hacia él a Bermud. Me salvaste la vida, decía Bermud. Mosco contestaría con sus conocidos sonidos cibernéticos. Algún día podrías hablar como una persona normal. No entiendo nada de lo que dices, contestaría Bermud. Arak señalaría a Goku. Aumentaría la gravedad sobre su propio cuerpo, pero solo provocaría que el suelo bajo a él se agrietara levemente. Goku se movería con total normalidad. Buen intento, pero estoy acostumbrado a moverme en gravedad aumentada, sonreía Goku. Maldición, no parece ser tan efectivo como pensaba, diría Arak. Arak estiraría ambas manos, incrementaría la gravedad sobre Goku. Estoy usando mi técnica al límite. La gravedad sobre él es 2000 veces aumentada, diría Arak. Manténlo así, diría Jerez. Jerez crearía un arco y flecha de ki. Lanzaría varias flechas hacia Goku, pero este las esquivaría a cada una. No está mal, aunque la gravedad aumentada no me afecte mucho. Sí ha logrado dificultar mis movimientos, pensaría Goku. Arak, de verdad está pensando en los demás, en confiar en ellos y dejarles el camino fácil. Jerez seguía atacando con sus flechas de ki, pero ninguna conectaría. No puede ser, esa sabandija es muy rápida, diría Jerez furiosa. Rumesh correría hasta Goku para embestirlo, pero este saltaría. Jerez aprovecharía su posición y lanzaría cerca de 20 flechas casi al instante. Goku, mientras llegaba al suelo de nuevo, sujetaría las flechas. Las tomaría todas juntas de un solo movimiento. Eso fue increíble, diría Vados. Goku reía por la forma que había esquivado el ataque. Idiota, diría Jerez al chasquear sus dedos. Las flechas que tenía Goku en las manos explotarían en su rostro. La explosión había sido enorme. Goku se perdería en una cortina de humo. ¡Lo logró! ¡Mató a ese idiota!, diría Kitela asombrado. ¡Maldito Goku! ¡Resultaste ser un bueno para nada!, se burlaría Kitela. Tras desaparecer la cortina de humo, Goku no estaba. No puede ser que lo haya eliminado con solo eso, advertía Bills. ¡Vamos! ¡No está por ninguna parte! ¡Se confió porque es un tonto!, diría Kitela. Bills tiene razón, no fue suficiente, decía Jerez seriamente. Nadie tenía a Goku a la vista, no sabían nada de él. ¡Detrás de ti!, gritaría Bills. Escuché eso, diría Goku. Kitela se voltearía aterrado y daría un salto hacia atrás para retroceder. ¿Cómo hiciste eso?, preguntaría Kitela. Goku retrocedería su puño y lanzaría un golpe al aire. El aire comprimido llegaría al pecho de Kitela en forma de impacto. Kitela saldría despedido lejos. Mosco usaría su brazo mecánico para salvarlo, pero antes de llegar, Goku llegaría a un lado de Kitela y lo patearía desviando su curso. Kitela saldría de la plataforma y llegaría a las gradas. Señor Kitela del Universo 4 ha sido expulsado de la plataforma, anunciaría Daishinkan. ¡Lo expulsó!, diría Bills asombrado. Mosco abriría su compartimiento, se dejaría ver. Lo siento, se disculparía Mosco. No
¡No es cierto! Diría Kitela aterrado. El señor Kitela será eliminado. Diría Daishinkan. Ambos Zenosamas levantarían sus manos. Kitela desaparecería por completo. ¿De verdad lo hizo? Diría Vermund rabioso. ¿Quién quiere ser el siguiente? Preguntaría Goku. Sidra lanzaría un rayo de ki hacia Goku, pero este lo esquivaría al moverse a un lado. Luego, Goku lanzaría una bola de ki hacia Sidra, pero este se protegería en un fuerte escudo que lo rodearía. ¡Lo resistió! Diría Champa asombrado. Los escudos de Sidra son los más poderosos de los 12 universos. Diría Mojito. Aunque... En este escudo no podrás hacer nada. Diría Sidra. Lo entiendo. Diría Goku. Goku patearía a Sidra. Este no recibiría daño, pero saldría con escudo y todo fuera de la plataforma. El señor Sidra ha sido expulsado de la arena. Por lo tanto, será eliminado. Diría Daishinkan. ¡Adiós! Dirían ambos Zenosamas al mismo tiempo. Sidra desaparecería de un momento en manos de los Reyes del Todo. Ya cayeron 2. Ahora somos 10. Diría Bills aterrado. ¡Ese maldito simio es demasiado fuerte! Diría Champa. Romush iría corriendo directo a Goku para atacarlo, pero este de pronto caería al suelo. ¿Qué fue lo que hizo? Preguntaría Bills. Oigan, yo no hice nada. Diría Goku. Goku iría rápidamente hasta Rumosh. Se daría cuenta que estaba muerto. ¡Está muerto! Diría Goku asombrado. ¡Señor Gowas! Gritaría Kuz. Guwas estaba en el suelo con una línea de sangre. ¿Quién mató a Guwas? Preguntaría Whis, pero nadie sabía nada. Todo era muy extraño. ¿Qué es lo que pasará ahora que Guwas y Rumosh han muerto? ¿Acaso el responsable es uno de los demás dioses? Y aún más importante, ¿qué sucederá con el torneo entre la supervivencia de los dioses? ¿Todos los dioses serán eliminados por Zenosama? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la película recopilación. Recuerden que si quieren ver más partes, otras películas y más recopilaciones, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en la siguiente parte.